Activado para construcciones. Así que reiteramos los premios. Vamos con las 10 primeras llamadas. Sí. Hacemos uno y después conferencia. ¿Qué número? Sí, señor. 618-4700. A Sanicel, muchísimas gracias. Y después tenemos a Germán en conferencia. La opinión de Carlos Víctor acá en el Defensores. Nos decís si están las primeras llamadas. Un momentito, señor. Adelante, Darío. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Afílate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmcp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha afílate online. Caja Mutual. ¿Estamos? Para sufrir adelante. ¿Estamos o no estamos? Estamos con el primer oyente. Bueno, vamos Hola. a ser seguido, por favor, si sos tan amable. Sí, señor. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿quién habla? Alder Benítez. ¿Cómo? Alder Benítez. Alder Benítez. Últimos Alder. Albert. Walter. Ahí está, Walter. Sale entrecortado. Últimos, Walter. 162. Me repetís, entrecortado sale. 162. 162. 0. 16, sí, porque sale mal. 102. A ver, Marcelo, seguimos con otro oyente, ¿te parece? 618-4700. Hola. Hola. Nos Sí. sale bien la conexión, Víctor, ¿qué tenemos? Nos sale bien la conexión, Víctor, ¿qué tenemos? Gracias, Arturo. Aquí observando cómo va ingresando el público. Ya en los últimos minutos, hace 10, 15 minutos quizás tuvimos el mayor movimiento. Ahora como que mermó por este sector por lo menos el ingreso en la zona Y de... después volvemos a vos y me disculpás, Víctor, porque queremos cumplir con nuestro oficiante Sica también de San Isidro. ¿Hay llamada, Gerardo? Sí, señor. Otro oyente. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Marcelo Valdés. Marcelo Valdés. Último, Marcelo. Señor. 530. 530. Gracias. Otro oyente, Marcelo. Hola. Hola, Sí, ¿quién habla? Máximo Valdés. Máximo Valdés. Últimos, Máximo. 580. 580. Muy amable. Otro oyente tenemos. 618-4700. Hola. Sí, hola. Vicente Osuna. Vicente. Osuna. Vicente Osuna. Último. 284-2003 último. 284. Gracias, don Vicente. Siguiente. Hola. Sí, hola, de nuevo yo. Walter Benítez 062 era. 062. Sí, porque salía entrecortado. Gracias, Sí, Walter. señor, gracias. Dale. Otro oyente, Marcelo. Hola. Hola. Sí. Ramón Rodríguez, 993. Ramón Rodríguez. 993. Sí, señor. Gracias, señor. Muy amable. Siguiente. Hola. Hola, sí. ¿Quién habla? Agustín Bernal, ¿Cómo? de San Antonio. Agustín Bernal, de San Antonio. A ver, despacito, con buena letra. Agustín me dijiste, ¿verdad? Sí, Agustín Bernal. Bernal, perfecto. Agustín, últimos. 430. 430. Gracias, señor. Siguiente. Hola. Hola, Ricardo Barrios. Ricardo Barrios. 657. 657. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. 657. Hola. Hola, Sí, ¿quién habla? ¿qué tal? Muy bien, señor. Edgar Odone. Edgar Odone. Últimos, Edgar. 772. ¿Cuánto? 772. 772. Gracias. Penúltimo oyente. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Jorge Valdés. ¿Cómo? Jorge Valdés. Jorge Valdés. Último, Jorge. Sí, 398. 398. Y el oyente número 10. Hola. Hola, ¿Quién habla? Rodi Vázquez. Rodi Vázquez. Último, Rodi. 517. 517. Completamos los 10 oyentes, señor. De 1 al 10 para el termo, más Morocal Revoques, más aditivados para construcciones y un fratacho de madera, señor. Bueno, ¿cuántas llamadas? 10, señor, 10. Muy bien, a Sanicel para su producto Sica. A ver cuáles son los premios que tenemos. Sí, señor. Un termo más Morocal Revoques, aditivados para construcciones y un fratacho de madera. El segundo, una remera más Morocal Revoques, reiteramos, aditivados para construcciones y un fratacho de madera, señor. Muy bien, a Sanicel para los productos Sica que tenemos. Y retiramos los premios porque con Carlos tenemos 2 ganadores en las llamadas ya registradas a la previa de este partido. Reiteramos los premios, Gerardo. Sí, señor, así es, de Sica Sanicer, el primer kit, un termo más Morocal Revoques, aditivados para construcciones y un fratacho de madera. Y el segundo kit, una remera más Morocal Revoques, aditivados para construcciones y un fratacho de madera, señor. Muy bien, tenemos 2 ganadores, entonces la deferencia a la audiencia, muchísimas gracias. Oyele, frecuente, fieles. Carlos, 1 al 10, si sos tan amable. 1 al 10. El 7. El 7, dice Carlos Quise. Ricardo Barrios, 657.
¿Qué ganó Ricardo Barrios? Ganó un termo más murocal revoques, aditivados para construcciones y un fratacho de madera, señor. Muy bien, a San Isidro, muchísimas gracias, Sica. San Isidro, muchísimas gracias, Víctor. 1 al 10. 1. Walter Benítez 062. Walter Benítez 062 se ganó una remera más murocal revoques, que significa aditivados para construcciones, y un fratacho de madera, señor. Muy bien, entonces tiene que pasar cuando, Gerardo. Tiene que pasar el día lunes, señor, a partir de las 11 de la mañana, aquí en Edificio Andrade, esquina Telefuturo, señor. Los ganadores, Walter Benítez 062 y Ricardo Barrios 0657, Arturo. Muy bien, muchísimas gracias por la deferencia, por la preferencia. Los oyentes, Eugenio Andrade, Cenicer Sica, muchísimas gracias por los premios a la gran audiencia de fútbol a lo grande, Víctor. Gracias, Arturo. Para repasar las novedades en Olimpia, son 3 los cambios con respecto al partido en Encarnación ante Tacuarí. El ingreso de Saúl Salcedo, hoy como titular reemplazando a Hugo Benítez. Sebastián Quintana, que suple la baja de Fernando Román por una contractura. Y el caso de Carlos Arrúa, que hoy es titular y sale de la formación Matías Almeida. Dicho sea de paso, Almeida ni siquiera en la banca el día de hoy. Y en Nacional cabe resaltar que las novedades pasan por el aspecto defensivo, porque el otro día el lateral ligero Sebastián Vargas fue expulsado y eso obliga a que hoy arme su fondo con prácticamente 4 centrales, y hablamos de la naturaleza de los jugadores que van a estar en el fondo, porque Blasi es más central, puede jugar de lateral, hoy lo hará por derecha, y Claudio Núñez originalmente central, aunque ha jugado mucho de lateral derecho o lateral izquierdo. Esto último hará el día de hoy en la formación de Juan Pablo Pumpido. Tenemos la conferencia aparte, ¿no, Gerardo? Ahora, señor, está llamando. Muy bien, vamos a ir contigo, Darío, entonces, y después si tenemos parte de la conferencia o resumen que nos puede brindar Germán, hablando Velasco Arturo, por un lado, Cáceres por el otro, sí. Está Germán Tilner. Germán, contigo. Germán, contigo. Momentito, señor. Bueno, vamos a esperar el partido, Carlos. Incluso, Carlos, por favor, el partido. 2 equipos necesitados. Pueden interrumpir un llamado y no hay problema, ¿eh? 2 equipos necesitados, Nacional y Olimpia, en una situación donde a Olimpia también le afecta la campaña o el rendimiento que tiene el tradicional rival, porque uno mira de reojo cómo le va al rival eterno. Chique sigue sin encontrar el equipo ideal en este campeonato. En cada fecha va cambiando. Hoy con la improvisación, para sintetizarlo, creo que no tiene perfil, que puede tener inconveniente en esa zona. La de Sebastián Quintana como lateral izquierdo, vamos a ver cómo se comporta frente a un Gaona que tiene mucha fuerza, que si uno se fija solo en el perfil, debería sacar ventaja el jugador nacional. Sí, escuchó. Inicia la conferencia de prensa Humberto Velar, entrenador de Sotamecano. A la derecha, a 300 metros. La oferta se rechazó. Sale mal. Víctor, contigo. Vamos a grabar, después ponemos al aire. Lamentablemente no buena la señal. Agradecemos a Germán que tiene acto de presencia en la conferencia de prensa, Víctor. Gracias, Arturo. Nosotros ya ingresando a la zona de preferencias, ya sin fila a esta altura, se nota que van llegando los últimos que apuran prácticamente los pasos para que no inicie el partido, pero ya a simple vista podemos determinar que la concurrencia es menor a la del viernes pasado ante Sol de América. De hecho, se notaba eso en la previa porque en ningún momento hubo filas largas. Hay que decir que hoy también, en ese sentido, el ingreso era más ágil, más rápido con el tema de los accesos aquí en la zona de preferencia central. Pero sí, insisto con esto, el número es menor a lo que vivimos el viernes pasado en el primer partido de local de Olimpia en este campeonato de apertura. Aparte de sábado, todo lo que conlleva esto, el horario, la misma situación se va a plantear el lunes, el transporte en esto de horario absolutamente inapropiado para nuestro fútbol. El ambiente, lo de Olimpia, Carlos, vos decías. Perdón, discúlpame, ¿qué número tiene Espínola, Víctor? 2. Carlos Espínola 2. Saúl. Saúl 5. ¿Y Barreto? 26. ¿Y Sebastián Quintana? 18. Muy bien, el resto tenemos, Carlos. Estaba señalando que hasta ahora Chiqui no ha encontrado el rendimiento ideal ni la configuración principal. Un Olimpia que genera dudas
que es cierto, en puntuaciones no está tan lejos de Cerro, empató y ganó, pero el rendimiento endeuda y eso preocupa al hincha. El hincha es soberano, el hincha ve. Entonces, es una prueba constante que creo que se da definida. A lo mejor pasa algo antes, pero yo no creo que en 15 días se juegue el Clásico. Que es un partido determinante, tanto para este Olimpia, a Cerro, que viene ganando no tanto en materia de resultado, y que Bernal hoy tiene la aprobación no solo de los dirigentes, sino también de los hinchas de Cerro, por la propuesta futbolística que ha mostrado el equipo azulgrana en lo que va al campeonato. Olimpia con las variantes de mitad de cancha para adelante, y hoy con la presencia de Salcedo en la línea defensiva, que ya nos extrañó que no haya jugado el otro día porque fue al banco. Pero acá quiero decir algo del cual yo estoy convencido. Salcedo es mucho más zaguero jugando a la izquierda y no a la derecha. Y Barreto es mucho más jugando a la derecha que a la izquierda. Pero vamos a ver cómo lo ubica, que no nos sorprenda. Es decir, yo hasta especulo que va a arrancar Salcedo a la derecha y Barreto a la izquierda, porque así está anunciado, pero veremos qué pasa dentro del campo. ¿Por qué Salcedo es más a la izquierda? Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Múnich de Itá. Cuotas fijas sin reajustes. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Señalaba que él tiene muchas dificultades cuando tiene que cerrar con la pierna izquierda jugando como zaguero derecho. En cambio, cuando juega a la izquierda Salcedo, él cierra con mayor eficacia. Y en un central es importante la cobertura, el cierre detrás del compañero. Y a Barreto le pasa lo mismo por el otro lado, aunque no maneje bien la pierna izquierda. Un Olimpia con Quintana que hay que ver cómo resuelve. Sebastián, que tiene buena técnica, buen toque de pelota, pero que todavía siente la presión del error, no la presión del miedo, no la presión del miedo escénico. Pero cuando él se equivoca parece que le trabaja mucho y eso él lo tiene que superar, porque parte de su crecimiento va a depender mucho del carácter. El jugador de fútbol que se inicia tiene que entender que lo más importante es la mentalidad, lo más importante es el carácter. La técnica la podés aprovechar, la técnica te hace distinto, te hace diferente, pero tenés que tener carácter. Entonces es un partido que reúne esos condimentos. Un Nacional que le vi el otro día con General Caballero, 45, 60 minutos, porque quería ver qué consiguió Pumpido en ese club. Y vi un equipo que otorga muchas ventajas. Si ustedes me preguntan, este es un partido de 0-0, y yo le digo que no lo creo, a pesar que Olimpia ha generado poco en ataque. Porque Nacional es un equipo muy largo, no juega como todos quieren, en 20 metros, máximo 30. Nacional es un equipo alargado, no achica, no vuelven sus delanteros, no vuelven sus volantes. Entonces se ve partido en muchos pasajes del partido, deja mucho espacio en la línea de atrás y eso le puede ser favorable. Un Olimpia que va a tener dificultades en la mitad de la cancha, porque uno mira el perfil de lo que van a jugar en esa zona, suponiendo que Arrúa arranque abierto y Hugo Fernández de punta, aunque pueda arrancar Hugo Fernández, que no le va a rendir a la izquierda, eso es indistintamente, pero no tiene recuperadores de pelota en la mitad de la cancha. Este Richard no recupera lo que vos necesitas, juega con Quintana, que tampoco tiene mucho recorrido, Arrúa, Hugo Fernández, más de lo mismo, y lo mismo podemos decir de Franco. Cuando tu medio no te obstruye, cuando no te crea dificultades, ¿qué es lo que sucede? Se ve mal la última línea. Si el medio es combativo cuando no tenés la pelota, mejora el rendimiento de tu última línea. Hay muchas cosas para ver de este Nacional Olimpia Nacional aquí en el Estadio Defensores. Muy bien, señoras, señores, a la espera de los equipos al campo. El Ojeda jugó en Patronato y es campeón, Víctor. Así es, Sergio Ojeda, zaguero central, que fue campeón en su momento con Patronato de Copa Argentina, 32 años para él. Y Brian Blasi estaba jugando en Central Córdoba de Santiago del Estero. Ahí el conocimiento con Pumpido es de Unión de Santa Fe, porque empezó la carrera Blasi en Unión. Pumpido en su momento, tiempo atrás, dirigió el club santafesino. Nazareno Bazán, otro en realidad más conocido porque tuvo un paso aquí por Sportivo Luqueño. Estaba jugando en Almirante Brown y ahora regresa al fútbol paraguayo
yo para vestir la camiseta de Nacional. Muy bien, el árbitro del partido, Víctor. Derly Benítez, árbitro, líneas José Villagra y Guido Miranda, cuarto Alipio Colmán, en el VAR Fernando López y Ávar Milciades Saldívar. Muy bien. Señoras, señores, puesta la pelota a mitad del terreno. Prosigue en opinión Carlos en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo Sube Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Lo que puede llamar la atención que Olimpia no juega con un 9 fijo. No está Paiva, no está Buera, no está Prato. ¿Cómo lo entendés, dirá el hincha de Olimpia? ¿Va a jugar con Arrúa y Derlis González, que le gusta arrancar desde atrás? ¿No va a tener presencia o va a jugar con Fernández? Entonces, buscando el porqué, tendríamos que llegar a esta conclusión. Ya el partido anterior, Olimpia intentó hacer lo mismo. ¿Recuerdan que jugó Almeida y Derli, dos picadores por detrás del área? Y es la clara intención de Chiqui, al no tener un referente de área que esté atravesando una buena fase, de buscar picadores por la zona del medio. Al no tener el que mete la pelota, va a ser que una de las alternativas, yo creo que va a jugar Fernández ahí, va a ser Fernández o Derli para picar detrás de los laterales y a partir de ahí tratar de desordenar la última línea. Lo intentó el otro día con algunos pases que intentaron los laterales, que no llegó a destino, pero el movimiento de sus puntas, que no está errado, porque de eso se trata el fútbol, que la pelota llegue detrás de la última línea defensiva, y si no tenés a alguien que caiga como conducto del juego, volante con llegada, que no lo tiene Olimpia, entonces lo ideal que ese trabajo y esa tarea lo haga uno de los puntas, del medio a la derecha, es decir, de adentro para afuera Derli, de adentro para afuera a la izquierda Hugo Fernández. Como idea está bien, ahora ¿quién lo alimenta? Es lo que se está por ver. ¿Será Rúa ese conductor? ¿Lo encontrará que cuando Olimpia tenga la pelota se olvide un poquito de la banda, del lateral, y ahí se mete en el medio detrás de los volantes, en este caso de Orsusa, para tratar de sacar ventaja? Eso se verá en un rato más. Olimpia, que no convenció, enfrenta a un Nacional que le pasa lo mismo, tratando de encontrar su identidad con Pupido para hacer una buena temporada frente a un rival con pretensiones que por ahora no apareció en el campeonato. El capitán de Nacional. Claudio Núñez. Y otro detalle, Víctor, ¿después de cuánto tiempo la vuelta de Salcedo, titular? Y sí, Saúl Salcedo el año pasado, recuerdo que un partido llegó a jugar en el Clausura de entrada, después ya no tuvo oportunidad. Prácticamente el año pasado, entre estar en recuperación, la puesta a punto, no tuvo chances. En estos dos primeros había estado en la banca sin oportunidad de jugar, hoy la gran chance del retorno al equipo base de Saúl Salcedo. Bueno, con este horario más que inapropiado, especialmente para el público, pero sin embargo asiste 10 minutos para arrancar. Ingresa a www.boto.le, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Bancoop tenés 100% reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Sambre y TAP. Fines de semana de enero y febrero. Bancoop, crece desde la raíz. Muy bien. Está Derli esperando el balón. Hubo empate. Sol de América, luqueño local. Luqueño 1, Sol 1. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre al precio más bajo. Hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Arturo, el 7 de octubre del año pasado por el torneo Clausura, fecha 14, fue el último partido de Saúl Salcedo y ante Nacional cuando el equipo tricolor ganó 1-0. Muy bien, el de botín blanco y de la izquierda, Víctor Nacional, el alto. Marcelo González. Marcelo González, ahí aparece mitad de terreno. Sí. A la izquierda. Y a la derecha, el Matumbo, el alto. Y el que está hacia... A la derecha está. Rodrigo Arevalo, el que está terminando el círculo central. Sí. Sí, Arevalo, el delantero. Lo estamos buscando a Basana, Sareno bajo. Y Basane, el otro de botín blanco que tiene doble muñequera, que está más adelante. A la izquierda. Sí, exactamente, a la izquierda de Derlis. Muy bien, correcto. Hecha la aclaración, especialmente por los nuevos en Nacional. Derlis mueve, todo listo. Va a arrancar el fútbol, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en Eco.
Marcando sobre la izquierda, venía apareciendo el jugador González cuando la pelota la toca en el bajo. Está Richard Ortiz con el balón, lo mira Saúl, ubica la pelota para Junior. Viene pidiendo Sebastián Quintana sobre la izquierda. Arranca Hugo Fernández, pelota para Sebastián, pone por bajo. Buena entrega, Hugo, carga limpia, buena esta, Buena, cayó, el juez dice le falta. Se mete Sebastián, colocó el centro, tiró, se desvió. Entrada Olimpia, Carlos. Buen movimiento, bajó a Rúa, colaborar en la salida. Richard volvió a integrar la línea de 3 en la salida como un central mal. Ahí se originó, Quintana se soltó por izquierda, era para cruzar de primera. Redley picó por el medio, arrancó bien Hugo. Buena maniobra, precisión, velocidad. Llegó al costado del área, no cruzó bien Quintana. La pelota viene para buscarla Marcelo González sobre la izquierda, teniéndola bien, la controla bien, la pone Ojeda por bajo, jugando la pelota para Venegas, salió Venegas con el balón, ahí el cambio defensivo. Tengo entendido que a la derecha va Ojeda, ¿verdad? Sí, primer central, Ojeda. Bueno, porque teníamos primer central, teníamos Venegas, pues. Ojeda, primer central, y Venegas, segundo central, Darío. Informe conexión total con personal. Olímpico sub-23, entre tiempo del partido, Uruguay y Chile van empatando 0-0 frente al mismo grupo. Paraguay le ganó 1-0 a Perú. ¿Penal o qué pasa? ¡Penal, Víctor! Así es, penal para Nacional. En esa situación cayó el hombre de la academia, protesta de Olimpia, pero la decisión ya está firme, penal para Nacional. Yo creo que cobró mano, cuando quiso hacer un sombrerito, no sé dónde estaba la mano, pero enseguida levantaron los jugadores de Nacional reclamando eso. En una jugada que la pelota parecía que se iba, demoró el defensa de Olimpia. A ver, ahora está la imagen. Hay mano de Richard, mano, hace el gesto, tiene que cobrar, no hay duda. La duda que tengo es si la pelota no picó fuera del campo. Esa es la única duda que tengo. Nuevamente veremos penal para Nacional. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Pruébate el pack sin etiqueta negra con pomelo, el paraguayo de sabor único Sporting. Pásate que salud protegido tiene beneficios inmediatos, comunicando el 319-0000. Salud protegida. Nazareno Bazán. Penal para Nacional. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos, No más salió rápido. bien cobrado, penal bien cobrado, no hay nada que discutir. No salió la pelota en la raya enterita así. Hay penal, tiene el argentino. Nazareno Bazán, Arco Norte se devora. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. Sigue protestando Richard Ortiz. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Valdimí. Acceso a su casi perpetuo socorro Ñembé. Nazareno Bazán para el disparo. Arco norte del estadio. Atención con el remate. Puede inaugurar el score la academia. Olveira toca el travesaño a los saltitos. Olveira le va a pegar Nazareno Bazán. Autoriza el juez, le pegó, tiró. Gol. Nacional y lo hizo Nazareno Bazán contra el poste izquierdo. Inaugura mejor la academia de penal Nazareno Bazán. Nacional de 1-0. Bazán lo hizo. Monumental. Error de Junior Barreto que se duerme en la jugada. La pelota no sale, pega en la línea final. Vuelve hacia la cancha por el efecto. Ahí reacciona Junior. Intenta hacer el sombrero jugador de Nacional. Movimiento de brazo de Richard. Penal, mano, penal clara. Después la ejecución hacia el palo izquierdo de Olveira, que se movió al otro costado. Nacional, apenas iniciado el partido, lo pasa a ganar. Nacional tiene 1, Olimpia 0. Momento del gol. 3 minutos, primera La etapa. pelota la tiene Saúl levantando la cabeza. Busca la salud, esa azul tuya, le dijo a Pino. Listo, lastimado Olimpia de entrada. Nacional a hacer goles. Pino con la pelota va a ponerla sobre la punta mal. Viene corriendo sobre la izquierda. Habrá bajarla Núñez. Primero bajando bien el jugador de Nacional. La levantó Venegas. Juega Fero Nazareno. Se lo llevan por delante. Viene
marcando Saúl Sapuro y tira. Mitad de terreno. Va a caer Olimpia lastimado por el gol de Nacional. Pupa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad éticos. Slotterson Online, si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Ojeda puede ponerla para Blasi. La pelota atrás, juega para su arquero Anthony Silva. Va a sacar Silva en la media luna, sale el tricolor. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Rubilo, alarmas estés donde estés. Indica Arturo. El partido lo gana Nacional por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Buscó Nazareno, perdió pelota para el medio. La tiene Quintana. Quintana juega la pelota sobre la izquierda. Entregó para Hugo Fernández que viene cruzando la frontera. Sigue la Nacional por 1-0. Empate entre luqueños, solo 1-1. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. ¿Qué pasa con Olveira? Sale como un libro, Víctor. Así es, pidiendo en este caso participar en la salida Gastón Olveira. Mano a los bolsillos de Francisco Arce, hasta ahora sin dar mayores indicaciones, pero seguramente impactó ese gol tempranero que recibió. Lanzando una presión de viejazo. Entró el gol traído de vestuarios a la cancha. Apenas se arrancó Nacional, gana 1-0. Gol de vestuario. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 2, comunicando al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Alfaro por arriba, golpe de cabeza, Víctor. ¿Quién me metía arriba el cabezazo? Arévalo. La pelota en el fondo busca la salida limpia. Este domingo 700 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha, 1950 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Llegaron los precios bajos de 100 para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 guaraníes. Si el precio bajo, calidad superior. Arévalos por el medio, baja tras el golpe de cabeza, Carlos. Olimpia intenta reacomodarse con la participación de Arruga en la salida. No está jugando mal el equipo franjeado. La pelota a la izquierda, Hugo Fernández empata o no, le pegó un tiro, vino una marca oportuno, hacia el cierre, pelota fuera, se salvó Nacional. Buena carga de Olimpia, se equivoca Hugo Fernández en la demora, recibió, se le fue largo, dubitativo, tenía para tratar de emparejar el partido, dudó el número 7 de Olimpia. Buscando la pelota al fondo, Junior reclamó Carlos Arruga, tuya le dijo mitad de terreno, sigue la Nacional 1-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Pruébate el Palcor, tiene etiqueta negra con bomberos para radio sabor único Sporting. La pelota al palo, perdón el disparo, Víctor. Derly González, así es. Y Anthony Silva la tocó, tiro de esquina. Tiro de esquina, le pegó Derly, lastimado Darío. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Se sube una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Olimpia entusiasma a su público porque toca, circula, juega corto, es preciso. La presencia de Arruga en el medio le da otro juego al conjunto franjeado. Acá tocaron bien varias paredes, le dejaron de cara al gol. Gran atajada de Anthony Silva, palo y córner. Está cargando Olimpia, va a venir el centro, remata largo, tomó vuelo, cruzado, saca como puede mencionar. Olimpia pone tremenda presión arriba, gana Nacional por 1-0. Informe corrección total con personal Flow. En Brasil, torneo paranaense con Mateo Gamarra, los 20 titulares. Paranaense derrotó 2-1 Maringá Galo. Ganando Nacional por 1-0. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertirlos y dejarlos como nuevos. Siempre me avisa, repararse ya, proteger tu casa con Zika, queda bien. En el Son Seguro solicitando póliza seguro 021-236-3000 o ingresar sonseguro.com.py. Viene buscando la pelota Carlos Arroa, mitad de terreno, punta derecha, se vende Espínula. Los dos copasados de Nacional justo enfrentando al tricolor. Pelota por mitad de terreno, el Saúl, baja Saúl, sacando de zurdo, pica la pelota bien. Entregó para Junior, jugó para Quintana con dos pelas, Hugo Fernández sobre preferencia. Está con Alquerido sobre platea baja, hasta Hugo entra para el medio. Gira sobre la izquierda, arranca Hugo, no lo pueden parar, rebote y la pelota va sobre el área de Nacional. Mega descuentos de Punto Farma y sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y negocio de cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Va a sacar la pelota en el fondo Anthony. Anthony juega por abajo dejando la pelota bien. Tocando el balón para Ojeda. Ojeda puede ponerla para Venega. Levantó la pelota Ojeda. Viene un golpe de cabeza. Pone presión Olimpia. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Testeo comprobado y aprobado. Llena tu práctica con los chorizos y cortes parrilleros de un piso. Pizza, calidad desde su origen. La pelota en el fondo.
jugando, saliendo limpia, jugando Richard Ortiz. Levantó la cabeza, movió para el medio. Saúl que retorna a la franja. Juega a jugar la pelota sobre punta derecha para Pínola. Prefiere tocarla para adentro. Jugando para Quintana. Está buscando a Rúa. La pelota se va para el fondo. Paró Derby. Giró. Que peligro. Colocó. Se desvió. Saca como puede de cabeza en el fondo nacional. Y la pelota es de Gaona. Lugo que pierde el balón. Marcador va al piso. El juez dice falta de Gaona, Víctor. Así es, quedó sentido Sebastián Quintana. Hay tiro libre para Olimpia, Daniel. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Rubino, ganador más de desde Indica, Arturo. El partido lo gana Nacional, pero no seguro. Seguro, Chaco. 1-0 gana Nacional. Cuando necesita materiales de construcción, recordad que las soluciones ferropares sea 42 años tratando de realizar tu proyecto. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, la más polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica lo te dio. Se demora un tiro libre. Los Queños son empataron 1-1. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. La Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Sacando al Faro para adentro. La pelota la va a tener dentro del área. Digo, el golpe de cabeza. Pelota sobre la izquierda, va al desborde. Derby. Otra maniobra de Derby. Hábil, rápido, Carlos. Ahí rebota media, tiró Richard. La presión es de Olimpia, Carlos. Totalmente Olimpia metido en campo en el Nacional y sobre todo tocando el balón, jugando bien. Lo mejor de Olimpia en este campeonato en estos primeros minutos. Y lo paradójico es que Olimpia pierde por 1-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Almos, importa de distribución Paraguay, Frutos de los Andes. Seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beirega. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Bueno, Chiqui, brazos atrás. Casi sin hablar, Víctor. Así es, por ahora sin hablar. Quiere decir que a pesar del resultado le está gustando lo que ve. Por eso, con pocas indicaciones en este momento. Ahí, por ejemplo, le pidió al lateral que haga el movimiento para pasar a la espalda de Alex Franco. Franco juega justamente, dejó para Saúl. Saúl mandó la pelota para Junior, jugó la pelota para Quintana, va a ponerla para Hugo, Ortega para Hugo, sobre izquierda, frente, plantea. Mitad de terreno de Nacional, estira el pase para Derby que gira. Derby por abajo, toca bien, atención, se mete sobre izquierda Quintana. Y otra vez Sebastián para Derby, vino la marca en el fondo, va a recuperar Nacional. Campeonato Goyano Goyás y con el Tito Torres que ingresó a los 27 del segundo tiempo, empató 1-1 ante Aparecidense. Cargando Carlos Arrúa, juega por abajo, buena maniobra, atención con esta. La pelota de Carlos Espino, la colocó al centro, tiró, golpe de cabeza. ¿Qué pasó en esta? ¿Qué reclamo sonodito? Reclaman un empujón contra Sergio Ojeda, los jugadores de Nacional. Hay tiro libre para la academia, ahora fuera del área. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza seguro cada por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeñar seguro, empeñar La Plata. Sorpresa grata, los primeros minutos de Quintana, ofensivamente, tiene un estilo, tiene una buena técnica, defensivamente no me pidan todavía, pero se presenta, aparece, se muestra para jugar y con una muy buena técnica, por ahora acertada la presencia de Quintana como lateral izquierdo. La pelota larga, mitad del terreno, se mete Hugo, arranca sobre izquierda, juega por bajo, dejó para Derby, preparado Carlos Arrúa. Atención que pica, bien se metió, Franco va a colocar el remate sobre la izquierda. Esta va a colocar el disparo en la izquierda media, remate, gol, 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 gol. Que andaba bien, pisando bien, se proyecta Sebastián Quintana por bajo y al fondo, la paridad en el defensor. 1-1, Sebastián Quintana lo hizo. 1-1 en Sajonia. Todo es toque y circulación. Un Olimpia distinto. Nadie toca y se queda. Van a buscar el viejo concepto del fútbol. Toco y me voy. Guiado, manejado por Arrúa, que busca el pase entre líneas. Esta vez mete una diagonal Franco. Va de la derecha hacia el medio. Se apoya hacia el costado izquierdo. Tapa en primera instancia a Anthony en una buena tajada. Hay rebote. Ahí aparece Quintana, que aparecía, que se mostraba con toque suave. No hace otra cosa que un pase a la red. Sebastián Quintana, lo que tanto buscaba el año pasado, hoy, siendo un lateral con proyección,
define de una manera estupenda para poner justicia al trámite del partido. Olimpia 1, Nacional 1. Momento del gol. 13 minutos, primera etapa. La pelota la lleva Alfaro, está buscando por el medio Susa cuando venía la marca, retrocede Susa, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa. Rubiloca, las armas extensión desde Silica, Arturo. El partido 1-1 en el defensor. Eso seguro, Chaco. Va a sacar Oleira, tiro de portería para Olimpia. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea por desaparecer de Granjero Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorroso, encontrarse de todo a precios bajos y gran variedad de encontrarse en el mercado San Lorenzo, Capital 11, en el ahorroso supermayorista de ahorro de verdad. Va a sacar la pelota en el fondo, contempla Miguel Rodrigo Arévanos. La pelota va sobre la izquierda, buscando la salida Junior, cerca Quintana, pone para Richa, viene bajando, buscando la pelota Hugo, primero Sebastián, toca la pelota sobre la izquierda, rebotaba, el rebote viene para buscar la pelota y colocándole el cuadro Arévanos, punto derecha, se metía a una Lugo, el rechazo, la controla Hugo por entrega de Sebastián, mandó para Rúa, tocó de primera, jugó para Salcedo, busca la salida, pide Espínola, pegadito está, el jugador de Olimpia Franco, viene arrancando Olimpia, jugando bien, la paridad a 1 en el defensor. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscripta al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 071-830-008. Ruta Coronel Franco de Primavera, Concepción. Señoras, señores, 1-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Cota SRL. En Brito, la plancha nacional de TV celular, celular Samsung A04 con 99.000 guaraníes. Brito, la mejor casa electrodomésticos del país. La pelota viene para buscarla, Falcón va a tocarla por abajo, vino cierre de marca, quedó pinando y pagando Gaona, que no llegaba. La controla Carlos Arrúa, levantó la cabeza, juega la pelota sobre la izquierda. El pase para Hugo y es bueno. El centro a la derecha se mete Espínola, atención, viene Franco. Aparece Franco, cerquita Espínola. Franco jugó por abajo, dejando la pelota al medio, jugó para Arrúa, tocó de primera, toca, mueve Olimpia, buena esta. Pero vino la marca cuando viene buscando la pelota para sacarla. Desde el fondo Arévanos, 1-1. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probate el pan Cortín, etiqueta negra con pomelo para cualquier sabor único. Sporting, pasante de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El remate desviado. Hugo Fernández y afuera, Carlos Alberto Quise. No tomó la mejor decisión, aunque uno dice cuando le pega un jugador al arco no tenés que criticarlo, pero tenía la opción de Quintana que una vez más se mandaba al ataque y era una opción válida. Eligió mal esta vez Hugo Fernández. Olimpia, cuando agarra a Rúa, cambia el estilo. ¿Sabe a quién me hace acordar a Rúa? Cómo corre, cómo se mueve, respetando la distancia y la diferencia a Luis Alberto Monzón. Bueno, lo dijiste vos que lo conocés muy bien. Sí, y con calidad técnica similares, ¿así? Claro, pero hasta la pinta, como corre en la cancha. ¿Vos le viste a Monzón jugar Villalba? No, ya en la última parte de su carrera. ¿Cómo le va a ver el Mitaí? ¿Quién es Mitaí? Vito. Me acuerdo que jugó en 12 de octubre, incluso antes de retirarse, pero así detenidamente no. ¿No le viste a Alberto Monzón cuando aparecía? No, para nada. No, aquel gran equipo, no. Carlos, me parece que generosamente no entiende. No, es que le veo la fisonomía sí, física sí. a Víctor y creí que estaba encima de los 30. A mí me podés preguntar, pero a Víctor no. La pelota en el fondo buscando la salida nacional con Ojeda. Disfruta el verano con Farmacia Catedral con tus compras desde 50.000 con el general cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios, porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, vamos a premiarte. Batería parte con mayor fuerza, arranque, tecnología, poco y fue información, duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Y Alberto Monzón está en la formativa, tengo entendido, Víctor de Olimpia. Exactamente, él forma parte de la estructura de formativa hace unos cuantos años en el Club Olimpia. Cerca de los 19. Quitador, la marca más recordada en Paraguay. Yo pues me Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 129-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla El preferida. partido 1-1, Luqueño Sol terminó 1-1. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos eventos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, frente a Rico, joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Bueno, ahí está cubriendo por la duda Bazán. Nazareno Bazán, que hizo el gol, poca intervención después.
Al igual que Rodrigo Arevalo y el que aparece poco es Marcelo a la izquierda Nacional. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% pequeña, Shorty con la garantía de la cooperativa Shorty. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiesta, en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Pinmaker. La pelota viene para buscarla por el medio cuando venía Orsusa. Va a caer otra vez Olimpia, pelota a la derecha, la controla Pino, la avanza a Nacional. Qué buena pelota para Derli, jugó, metió para Franco, tocó para el jugador Arrúa y otra vez a la derecha. Moviendo a Pino, la toca de primera Olimpia. La pelota va para el centro por bajo, atención con Franco, metió la pelota a media luna, saca como puede Nacional. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Anthony se va, pero a media Hugo Fernández. Se pierde el gol, se pierde Olimpia, Víctor. Arrúa se pierde el segundo, Carlos. Igual movió muy bien la pelota Olimpia. Y uno dice lo que hace un jugador que juega bien. Es decir, no que Arrúa esté jugando bien. Arrúa hace que todos jueguen bien. Olimpia está tocando de primera. Nada que reclamar el hincha de Olimpia a Chiqui en este partido, porque repito, lo de Olimpia es superior a Nacional. El partido sigue 1-1. A sacar en el fondo la academia. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubiloca, la armas este donde te indica duro. 1-1 Y su seguro Chaco. El Luque 1-1, Luqueño Sol. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad de todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Amarilla para Pínola, Víctor. Así es, el primer amonestado Carlos Espínola tras la falta a Marcelo González. En el piso, Marcelo. Informe corrección total con personal. En Argentina Platense con Orlando Martínez, titular de local, igualó 0-0 ante Boca con Bruno Valdés, que no ingresó. Señores, sub-23 Paraguay le ganó a Perú por 1-0. Había comenzado con Argentina 1-1, después la victoria ante Uruguay 4-3. Ahora Perú 1-0 ganó Paraguay. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Muy buena gestión de la sub-23 que el viernes se enfrenta a Chile. Vive el verano con Electroban, piscina Bestway de 6.678 litros de estructura metálica adulta de 128.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Cuando Orsusa miraba a Falcón, la pelota a la derecha, se metía para buscar la balanza y saca de costado para la academia. Mitad de terreno de Olimpia, frente a plantea, punta derecha. Olímpico sub-23, el grupo donde está Paraguay, 8 del segundo tiempo, 0-0 Uruguay-Chile. La pelota viene para buscar en el fondo y viene saliendo el equipo de Nacional. Pelota que la controla Alfaro, viene buscando Orsusa primero. Orsusa movió la pelota y entregándola para Nazareno Bazar, que hizo gol de penal de entrada para Nacional. Baja Orlando Gaona, bajó, metió el centro, tiró. Uruguay la consigue Bolívar. Urbanización Alturas está cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itaco, Táfica, sin reajustes. Centro Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. La pelota de Franco jugó para Derli. Girón no lo puede parar en un camino y otro más. Se va Derli. Lo empujaron, falta, tiro libre. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancopp crece desde la raíz. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Bull 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Cruzamos 23. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial con salida rutas importantes. No está en acceso sur. Contactan 021-443-600. La locadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Llegó Muller, la nueva marca moto que te permite más lejos y más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Muller, el poder de tu Le va a pasión. pegar Hugo Fernández y Saúl Salcedo arriba para el gol. Junior para el gol. Los centrales van en busca de golpe de cabeza. Viene el tiro libre. Hugo Maga se quedó con el balón. Mira al frente. Levanta uno de brazos. Brazo izquierdo Anthony Silva. La pelota tomó vuelo. Salió Anthony con seguridad. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas. Estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. Combatir calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pacarito, lo bueno, seguro de tradición en todas partes. La pelota va sobre la punta. Orlando Gauna cuando se mete Blasi. Colocó por bajo. Pero vino una marca rebote que dice que es con el tiro de esquina. En San Justo no tenemos lo que necesita para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento, Vallemí, acceso sur, casi propuesto, socorro, Pupa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad ético.
En la jugada anterior, en el tiro libre Olimpia, mala ejecución de Hugo Fernández, que le pega bien a la pelota. Él tiene que buscar el primer palo, del punto penal para el primer palo. En ese tipo de tiro libre, de costado, se aprovecha mejor porque lo encuentra la defensa corriendo hacia su propio arco. Hugo estaba agarrona, Hugo tiró, cayó. Puede ser discutida esta, ¿no? Protesta de Nacional, Vito. Así es, levanta los brazos reclamando al atacante de Nacional, es Arévalo, el que estaba en esa fricción. Veremos si autoriza la continuidad del árbitro o hay alguna revisión. Vamos a ver, va a decirle el propio Rodrigo Arévalo al árbitro del partido. Esta no vio al árbitro de Luis Benítez. Sigue, Nico Juez. Es lo del Sol Online. Se te registra con el código Rubin 100.000 con el límite de bono extra los 200.000 con el límite de bono de bienvenida. Y si bienestar y certeza, si va con más de 40 años llevando energía al país. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Rubiloc, alarmas exceso desde Silvia Arturo. Partido 1-1. Y su seguro Chaco. La pelota la tiene Arrúa, pelotazo largo cuando venía bajando y en la corrida Blasi. La pelota la recibió Hugo en el camino, qué buena esta, dejando la pelota para la curva, enganchó, gran jugada, hizo un caño, sale Nacional con Marcelo. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía haciendo compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salí ganando en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad a precio justo. Hay protesta, jugadores de Nacional, Vita. Y pidieron falta contra Marcelo González y después pidieron que el lateral era para Nacional, por eso enojado Juan Pablo Pumpido. Ahora la falta cometió Paraguarí, ¿no? Sí, es contra Marcelo González. Y para el nivel que le había dado la tarjeta amarilla, era para tarjeta también. Es lo que siempre señalamos. La segunda cuesta mucho más cara. Ojeda iba contra el piso, cerca al banderín, Sebastián Quintana, sabe que el partido está 1-1, que Luqueño Sol terminó 1-1, que la sub-23 Paraguay ganó Perú por 1-0. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicante al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria, este domingo 700 millones más una Corona Cross, una Peugeot más una Lanza, 1950 millones en premios. CNT, el poder de cambiar, Ahí le dice Cristaldo a Paraguarí que se calme, tarjeta amarilla, le hace el gesto y todo. Señoras, señores, 27. Informe corrección total con personal. En Argentina, en el debut de Gustavo Costas, ahora sobre 15, primer tiempo, Racing de local está cayendo 1-0 ante Unión. La pelota viene a provocar en el fondo, la controla Richa acariciando la pelota, mandó para Hugo Quintana. Hugo Quintana lo ve, espera en el arranque, Hugo Fernández a la izquierda, sigue esperándolo. Entonces se mete para adentro, jugando la pelota bien, dejó para Franco. Franco movió para Hugo Fernández sobre la izquierda, sube Sebastián Quintana, rebota la pelota, pique y afuera. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pan Cortín, etiqueta negra con pomeros paraguayos, sabor único Sporting. El partido lo gana o lo ganaba Nacional hasta el empate de Olimpia con con el gol de Sebastián Quintana mejor. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando a 319-0000. Salud protegida. Carlos, es una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 129-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiene el tiro libre y le pega a Hugo, ¿verdad? Carlos Arrúa. Es Carlos Arrúa el que tira, suele ser Hugo, el encargado Carlos, autoriza al árbitro. Carlos Arrúa le pega, va a venir el disparo, el Cosura, atento Anthony Silva. Olimpia va para el segundo gol, le pegó a Arrúa, tiró, picó y afuera, Carlos 15. Olimpia es más que Nacional, sobre todo porque tiene 3 en el medio, donde se junta Arrúa, Derlis y Quintana. Pero hay un detalle más. Franco mete diagonales constantemente y termina participando del armado futbolístico. Es decir, tiene siempre más gente Olimpia y por eso toca corto y con placer. Si Nacional no corrige, si Pumpido no agrega un mediocampista, este partido lo pierde. Repito, superioridad numérica en la zona de creación con Franco, Arrúa, en menor medida Hugo Quintana y Derlis González. Olimpia desarrolla un mejor trabajo. Largo el pase para Gaona, será que llega, coloca el disparo para el centro, pero lo baila con seguridad. El partido 1-1, pelota sobre la izquierda, se moviliza bien, cargando el equipo de Cano cuando viene para buscar a Derlis González. Derlis con Aaron, gira a mitad de terreno. Franco a la derecha pide, primero
Espínola, sigue pidiendo Franco, tiene Espínola. Es tuyo, le dijo Alex a la derecha. Pegado sobre el sector de preferencia. Y otra vez sucesivos toques. Franco quiere eliminar al jugador de Nacional. Viene peleando, bajando. La pelota la tiene Saúl. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 de Fórmula Super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Tarda mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero de elevación Sicabol 105 y preparar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. El partido 1-1. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000. Ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Punto Palma sorteamos un viaje a Punta Cana para 2 personas y 40 mini vacaciones por compras de 30.000 guaraníes acumulados cupones electrónicos. En Punto Palma cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Carlos Arrua que viene a buscar la pelota a mitad del terreno, cerquita Richard, ubicó la pelota para Saúl, Sazul para Espínola. Y otra vez pide Carlos Arrua, como que se toma un respiro el 32 de Olimpia. La pelota la juega Richard, mandó sobre la izquierda Sebastián, pegado a la raya Hugo, viene pidiendo Quintana, la pelota la tiene Hugo, la domina, pica, vino la marca y afuera. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza, recupera la cita, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te proponga. Recupera la cita de calidad, papasa. La pelota la va a tener por bajo, Espínola, atención con esta, vino el cierre y la pelota se debía, Víctor. Y falta de Carlos Espínola y todo Nacional pide la segunda amarilla. La infracción contra Claudio Núñez, no habrá sanción disciplinaria hasta Anthony Silva viene a reclamar al juez del partido. Espínola, los dos en el piso, Víctor. Carlos Espínola y Claudio Núñez, los que quedaron sentidos, pero la patada fue de Carlos Espínola, el que punteó primero la pelota fue Claudio Núñez. Salvo que el VAR le llama al árbitro, Carlos, porque ya está condicionado por la amarilla. Esto es la amarilla, es jugada de amarilla, como máximo de amarilla. Lo que juega un poquito a favor de Paraguarí es que el jugador nacional que llega a la pelota dejó extendido el pie y ahí se produce el contacto. Para mí es un choque casual, pero para la gente que cree que es amarilla, para mí no es para amarilla, pero para la gente que cree el VAR no le puede llamar si no considere que sea roja. Claro. Pero no es jugada para roja. No, yo sé, pero si lo llama al VAR como ya tenía amarilla, le saca Ahí la roja. no tiene obligación. La roja le puede decir que le saque. Claro, pero no es jugada para roja. No, por eso te decía, claro, como vos decís, va a ser una sanción muy severa. Ya está Que es una de las cosas que el VAR tiene que modificar. Pues se está estudiando eso, para que si es una segunda, y aunque sea amarilla, como significa la roja, que el VAR le avise al juez. Eso es lo que se está estudiando actualmente. Le protestan todos los jugadores de Nacional como para que lo echen, Víctor. Y Francisco Arce ya lo manda a calentar a Víctor Salazar. Me parece que no durará mucho tiempo más. Carlos Espínola dijo matar la cosa, Víctor Salazar comienza a moverse, sigue siendo asistido en el campo de juego el hombre de Nacional, Claudio Núñez. Fútbol paralizado. Testeado, comprobado y aprobado, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Oficio, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. 1-1. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kento. Volví a ver la primera jugada, la que le da amarilla, no era para amarilla. Y esta también llega a la pelota el jugador nacional, eso es verdad, pero no era jugada para tarjeta. Víctor. Y efectivamente fue lo último de Carlos Espínola. Se va a retirar Espínola, camiseta 29, Víctor Salazar. Primer cambio en Olimpia en la siguiente pausa. Por el tema de la precaución, Víctor, Así es, ya le hizo la advertencia hace rato Blas Cristaldo, en esta cometió la falta, no hay lesión porque ya está listo para seguir Espínola. Salazar va a entrar para precautelar que no sea expulsado Carlos Espínola. Por eso, ya está pasado revoluciones y dirá el propio Chiqui. La pelota a la derecha para Dervis. Olimpia va para un segundo. Cruce y cambia, se equivocó. Le entrega la pelota prácticamente a Gaona Lugo. Pica Gaona. Cuando se mete Rodrigo, viene cargando a Nazareno Bazán, pero vino la marca en el fondo Saúl. Pide calma y lo tiene Junior. Unisal C Central de España 330 San Lorenzo, filiales en Ambareca, Peteca, Coronel Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar Urizal. Desde Los Viños te hablamos en Mendoza, cada copa un brindis por la amistad. Contactos al 0194-603-777. Signos en Instagram, @Frutos de los Andes. Se va Richard Ortiz, Víctor. Así es, se agrega otro problema ahora, camiseta 27, Ramón Martínez. Y a ver qué pasa con Salazar, porque lo veo venir a sentarse de vuelta. Me parece que va a esperar que caliente bien Martínez, así entran los dos juntos en una sola ventana. Ahora,
cambiar a un jugador como Paraguarí, que está frente tuyo, porque tiene la segunda tarjeta, no es un jugador nervioso, temperamental. La jugada esa es más falta del jugador nacional que de Paraguarí, si uno lo mira fríamente. Son cambios que es muy difícil de entender, porque Olimpia está jugando bien, a Paraguarí lo puede tranquilizar, es un individuo, no está nervioso, es manejable en ese sentido. Y ahora con dos Richard no puedes cambiar dos, te queda poco margen, la entrada de Martínez seguramente, un Richard que sintió alguna molestia muscular, sí va a ser el cambio. Cerca de los 35. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber oficial. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Te vas a una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota la va a sacar Olvaina. Sabe que el partido está en 1, que Paraguay sub-23 le ganó a Perú por 1-0. Necesita plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer del Granjero Campo 9. Y un golpe de cabeza a media como podía Orsusa. Alfaro cerca, pelota a mitad del terreno. Saúl baja, levantó la cabeza, movió para Pínola, tiró para el fondo, apareció Franco. Ale Franco baja bien, engancha y amaga. Juega la pelota a la derecha, dejándola para Derby. Derby mandó para Pínola, colocó el centro, rebote, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Rubiloca, la Roma estés donde estés. Indicar El partido se pone 1-1. y su seguro Chaco. Pasó con Mazamito. Cayó Carlos Arrúa, tenía el brazo un poco arriba Bastani, me parece que lo llevó a tocar a la pasada del jugador de Olimpia que ya se levanta. Está con la pelota Brasi con el balón, juega por bajo, dejó para Alfaro. Alfaro levantó la cabeza, lo busca Orsusa, tuya le dice. Orsusa va a cruzar la frontera. A la derecha viene pidiendo Gaona, pelota larga, el rebote, carga Nacional. Vino centro, pelota para Marcelo González, se metió Marcelo, pone la pausa, levanta la cabeza Marcelo, vino Espínola marcando. Colocó un centro, tiró, golpe de cabeza. O pifiado, ¿qué pasó, Víctor? Falta en ataque. Falta en ataque, tiro libre para Olimpia. Informe conexión total con personal Flow. Olímpico sub-23, donde está Paraguay, minuto 68. Chile le gana 1-0 a Uruguay. Chile le gana a Uruguay por 1-0. En el abrazo nos preparamos para volver a clase como nunca. Enviarnos tu lista de útiles al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te debe ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. ¿Qué pasó, Víctor? Amonestado Juan Pablo Pumpido, estaba hablando más de la cuenta del técnico de Nacional. Se hicieron los cambios, se retiró Carlos Espínola, ingresa 29, Víctor Salazar, se retiró el lesionado Richard Ortiz, ingresa 27, Ramón Martínez. Si uno tiene amarilla y está sacado, entonces uno puede hasta justificar el cambio. Paraguarí no estaba sacado, me es difícil entender. Es cierto, tenés 5 cambios, un montón de situaciones, pero Paraguarí estaba cumpliendo, complementando el buen fútbol corto que tiene Olimpia. Tiene mucho más técnica que Salazar y lo mismo pasa con Richard. Richard es más técnico que Martínez. Olimpia, que estaba jugando bonito, lindo, con pases cortos, va a sentir estos 2 cambios que hizo Chiqui. La pelota la tiró Orlando Gaona, colocó el centro, tiró, vino un golpe de cabeza, busca la salida otra vez, parando, levantando la pelota, viene Alfaro. Viene para buscarla sobre la punta derecha, ganando Orlando Gaona. Levantó la cabeza en terreno de Olimpia. La pelota al medio para Orsusa, pelotazo largo para Marcelo. Botín derecho, pelota al piso, la marca de Tucu Salazar. Cuando la pelota a Rodrigo, pero vino la marca sobre el punto penal Bazán. La pelota la tiene Marcelo, bien Marcelo engancha, se quiso ir, se le terminó el campo. Saca recortando su campo para Olimpia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el Five Fortin, etiqueta negra con menos paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tiro de portería para Olveira, la opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Los mejores de Olimpia ataca Rúa, buen trabajo de Franco, Quintana y Salcedo.
El partido está 1-1. Luqueño Sol también terminó 1-1. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0978-30-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Los calzones Michelin se han probado para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Tucu Salazar metió la pelota por abajo, jugando el balón para Franco. Franco entregó la pelota a la derecha, lo dominó bien, jugó a Rúa. La pelota va para Derry, colocó el centro muy abierto Hugo Quintana. Cerquita el otro Quintana, Sebastián. El tuya le dijo Hugo a Sebastián. Mandó el centro, tiró, picó largo, mal afuera. No sale el balón y en el fondo sale Nacional. En Bristol aprovechar la semana de TVs y celulares TV Win 32 pulgadas HD, Smart Cuota de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Con tu compra desde 50.000 guaraníes generas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Cruzamos 39. Baterías Barta con mayor fuerza, arranque y tecnología Powertrain para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yolico Baterías Barta, un golazo. Diego Yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Paraguay le ganó a Perú 1-0. Sub-23. Chile le está ganando a Uruguay por el mismo gol. Mil empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Ya mismo declarazo hoy. Pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chortis. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chortis. Chortis vive con la garantía de la cooperativa Chortis. Ojeda vive para buscar Gaona. Sube Blasi a la derecha. Orlando Gaona pone la pancita. Y entregó la pelota por el medio buscando a Orsusa. Mandó la pelota sobre la izquierda. Núñez espera. Jugó la pelota Ojeda. Devolución para Núñez. Se quedó con la pelota. Cuando la por bajo viene cargando bien. Puso la pelota al faro del rebote. Busca Olimpia pero pierde el balón. Carga Blasi. Está buscando Orlando Gaona. Mandó el centro. Tiró contra el pecho. Buena. Bajaba contra el pecho. El jugador de Nacional. Bazán Nazareno. Recupera Olimpia, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Rubiloc, alarmas donde se indica Arturo. 1-1. Y su seguro Chaco. Hugo va para el segundo, se metió al área de zurda. Hugo metió de taco, entregó para Sebastián Quintana. Juega por bajo para Hugo Quintana, se le quedó atrás el balón. Otra vez Hugo, pierde la pelota, se va por el costado, Darío. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero haga lo que hagas, o sea, control, Pin Mayfield. Cerámica y Tagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Tagua, vengas al 607-151. Cerámica y Tagua, 100% pasión. El partido está en 1-1. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda. Cuento comercial, economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Ramón Martínez, izquierda-derecha, tiene buscando la salida Olimpia. Colocando bien la pelota, Tuco dejó para Franco. Franco se quedó, Franco con el balón. Pone para Saúl, mitad del terreno. Cerca Ramón Martínez. Saúl con la pelota, juega por abajo, entregando la pelota para Derby. Movió el balón para Tuco, buscando a Franco para adentro. Olimpia carga mitad del terreno. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La pelota a mitad de terreno cuando se la lleva Bazán, va contra el piso y el juez dice falta, tiro libre para Nacional. Afiliate online desde cualquier parte del país, ingresa a nuestra web cmsp.org.py, llamanos al 218-4000, aprovecha de afiliate online, Caja Mutual. Para de sufrir y adelantate en Electroban, lleva tu Split York de 12.021 con sello de garantía en el que costado 279.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. El que esperaba más arriba es Rodrigo Arévalos de Nacional. Los domingos son de Pechugón, sorprendente llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Altura, está cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Taco, fijas en reajustes. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ojeda jugando la pelota para Venegas. Venegas con el balón. Lo mira Ojeda. Está Venegas. Puede haber devolución de cortesía y así lo es. Sale Ojeda, Blasi espera, punto a derecha, mueve toque Nacional. Sabe la academia que se va al primer tiempo. Ingresa a www.posta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Bancom tenés 100% reintegro en peaje Teco, vía Luquia, Sambre y ya fines de semana de enero y febrero. Bancom crece desde la raíz. Venegas, la pelota cuando veía una pared y busca la salida, ataque tricolor. La va a tener Tuco Salazar, puede ponerla para Saúl. Pidiendo Junior, juega por bajo, movió la pelota Saúl. Junior, la pelota la tiene Olveira, Carlos Quise. Olimpia sigue jugando mejor. Nacional equilibró un tanto porque no aparece en la misma dimensión. Arrúa, que fue muy preciso en los primeros minutos, sigue siendo el mejor. El que tiene que acompañar un poquito más es Hugo Quintana. Sebastián Quintana sigue mandando por su andarivel. Buen trabajo del lateral de Olimpia. Derby, pelota por bajo, atención con esta. Tuco levantó la cabeza, colocó el centro, tiró para Hugo, vino un golpe de cabeza, corre lo que pasa. Tiro de esquina. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta
250 en AT 610 por anillos en diésel Copetrol. Vamos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021 443 600. La locadora inmobiliaria es su inversión más segura en la ¿Quién le vida. pega, Víctor? Alex Franco. Ale Franco tira. Que va asegurando el puesto como extremo a la derecha. Alex va a colocar el remate. Ale Franco va a tirar. Autoriza al árbitro. Atención con esta. Colocó remate. Le pegó. Segundo poste. Golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Olimpia contra el poste derecho. El golpe de cabeza de Saúl. Saúl Salcedo. La vuelta de Saúl y de cabeza. Barreto. Barreto, perdón. Junior Barreto y el festejo con Saúl. Fue Junior Barreto al poste derecho poniendo el segundo gol de Olimpia. Que los centrales aparecían sobre arco sur entre Salcedo y Junior. Fue la cosa. Se anticipa Junior y de cabeza por bajo al poste derecho. Lo hizo Junior Barreto. Gana Olimpia 2-1 sobre el final del tiempo. Junior Barreto lo hizo. Tiro libre de esquina. Ahí el ejecutor Franco, que estaba redondeando una buena noche en su mejor presentación, influenciado por el toque, la circulación y la rotación de los hombres ofensivos. Esta vez no buscaron el primer palo. Al segundo, salta a la altura a 2 metros del área chica, sin marca, de arriba para abajo el cabezazo. Se tira Anthony, no llega. Cabezazo esquinado cerca de la base del palo derecho del arquero de Nacional. Y Olimpia, con golpe de cabeza de Junior Barreto, pasa a ganarlo. Olimpia 2, Nacional 1. Momento del gol. 44 minutos, primera etapa. Ocurre que con el abrazo Junior y Salcedo en el momento del gol, Víctor. Así es, los dos festejaron juntos, Arturo, esa situación en la cual inmediatamente fueron a abrazar en dos grupos. Dentro del área abrazaron todos a Barreto y en el otro lado Alex Franco por la gran ejecución del córner. Sí, señor, gana Olimpia 2-1. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, primera etapa, Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Arturo. Gana Olimpia 2-1. Y su seguro, Chaco. Se va el primer tiempo del partido. Junior Barreto, actor del segundo. La pelota la tiene Sebastián Quintana, autor del primero. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panam Seguro. Tienes respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a panamseguro.com.py. La pelota de Ramón, pero no. Primero la marca, juega Sebastián Quintana, pone para Olveira. Mira Pumpido. ¿A quién lo mira Pumpido, Víctor? ¿Se da la vuelta o hay reclamos, Sí, al cuarto árbitro le están diciendo algo. Me parece que le siguen reclamando la segunda amarilla a Carlos Espínola. Se quedaron con eso en la banca de Nacional. La pelota la levanta Núñez de la Academia. La pelota al medio, qué bien que para. La tiene para colocar la pelota sobre la izquierda. Rúa corre Hugo Fernández. Hugo Fernández con el balón, rebote y afuera. La pelota de Mablasi. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pacarito, premium y suave. Hierba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, sin inconvenientes, surcas y prospectos, socorro. Final del primer tiempo, Víctor. Gana Olimpia 2 goles contra 1, Víctor. Gracias, Arturo. Aquí vamos a acercarnos en la zona de preferencias a Víctor Quintana, el papá de Sebastián. Nos abrimos paso en medio de todo el público. Imaginamos la alegría de la familia con el gol y la actuación de Sebastián en este primer tiempo. A ver, vamos entrando, nos faltan los últimos metros y ya estamos con Víctor Quintana, el papá de Sebastián, aquí en la zona de preferencia. Lo escuchamos. Una oportunidad se le dio hoy, lastimosamente a través de que un compañero salió y entró él, entonces, pero así es el fútbol, ¿verdad? Uno tiene que estar preparado para estas cosas y bueno, gracias a Dios está saliendo todo bien la cosa. ¿Valió el oficio ahí prácticamente de ser un jugador ofensivo para estar ahí expectante? Sí, él tiene ese roce de llegar en el área, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios se le quedó la pelota ahí y empujar y para el bien del club empatamos. En una posición desconocida para sus inicios. Sí, un poco, la primera vez que estaba jugando aquí
pero hace tiempo que está entrenando ahí, ¿no? Es difícil, complicado cambiar de puesto, pero yo creo que uno tiene que estar preparado para cualquier puesto cuando quiere jugar, ¿no? Y más cuando vos estás en un club grande, hay que poner todo para entrar, ¿no? Víctor, imaginamos la sensación de la familia, porque en su momento cuando ustedes hablaban, expresaban esa necesidad de tener más minutos por parte de Sebastián. Aparece la oportunidad ya con gol incluido. Y por eso te dije, yo creo que el futbolista tiene que estar preparado para estas oportunidades. Como dije, lastimosamente a través de la lesión de un compañero entró, pero bueno, uno tiene que estar para esta oportunidad que te toca, tiene que demostrarlo. Gracias. Así la palabra de Víctor Quintana, por supuesto campeón de América en su momento en el año 2002 con la camiseta franjeada, papá de Sebastián. Muy bien, señoras y señores, la victoria de Olimpia por 2-1. Comenzó perdiendo el Decano, el tiro penal, pero ya en el trámite lo decía Carlos, superioridad de Olimpia de entrada en este partido. Luqueño y Sudamérica empataron 1-1. Paraguay le ganó a Perú 1-0. ¿Y cómo están Chile, Uruguay, Gerardo? 35 minutos del segundo tiempo. Sigue el triunfo de Chile 1-0 en Uruguay. Gol de Clemente Montes, Arturo. ¿Gol de quién? Gol de Clemente Montes. ¿Para quién? Para el conjunto chileno. ¿Y que el partido está 1-0? 1-0, sí, señor. Sigue. Muy bien. Chile le está ganando a Uruguay. Víctor. Sí, Arturo, para repasar los suplentes, mirando las alternativas para el segundo tiempo, Olimpia, como ya se sabe, hizo 2 cambios, le quedan como opciones Juan Espínola, Hugo Benítez, Facundo Bruera, Luis Martínez, Guillermo Paiva, Lucas Prato, Feliciano Brizuela, Rodney Redes, Freddy Colmán y Tobías Morínigo. Y en Nacional la banca le integran Francisco Peralta, Martín Jiménez, Facundo Velasco, Ignacio Bailone, Gustavo Caballero, Leandro Mesa, Juan González, Blas Cáceres, Diego Duarte, Jordan Santa Cruz, Eduardo Duarte y Aldo González. Muy bien, la opinión de Carlos Alberto en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Decíamos en la previa con Arturo que este no era un partido que uno podía pronosticar 0-0 a pesar de la poca fuerza en ofensiva que había mostrado Olimpia. Porque lo habíamos visto una hora Nacional en el partido pasado. Y Nacional mostró que dejaba muchos espacios y Olimpia lo aprovechó muy bien. Un Olimpia que hoy llegó con la diferencia de jugar con 3 en el medio. Uno podría decir 4-3-3, pero más al estilo del 4-1-4-1, lo que pretendió Olimpia, aunque no podemos agregar el 1 de ataque, porque no tenía un referente. Porque de él también se acoplaba a la idea del fútbol creativo. Y eso le dio confianza a partir del buen trabajo de Arrúa, que en los primeros 20 minutos fue el gran conductor. Después, y hay que mirar desde ese punto de vista lo físico, comenzó a perder algunas pelotas, sobre todo aquellas que intentaba el pelotazo de 20-30 metros. Pero lo más importante de Arrúa fue que él asumió error de conductor. Él se mostraba, él quería, y le dio a Olimpia un juego vertical, siempre para adelante o tratando de jugar para adelante como pedía la jugada. Enseguida lo interpretó Derlis. A él se le agregó Franco, que redondea una muy buena primera etapa, el número 20 de Olimpia. Metiendo diagonales, sintiéndose cómodo, ocupando un lugar del medio al lado de Orsuza o a la espalda del volante central de Nacional o de Alfaro, pero siempre como una vía de escape para el toque y devolución. Olimpia era toco y me voy con esos jugadores, a pesar que se acopló poco Hugo Quintana, que se siente mucho más seguro y le va a dar mejores dividendos a Olimpia cada vez que lo acerque más al área. Hoy no apareció aún en la dimensión que uno cree que puede aparecer en las cercanías del área, pero es un jugador que le gusta el gol y sobre todo tiene una exquisita técnica y gambeta cuando los espacios se reducen y sobre todo puede pesar en el área. A esto hay que sumarle el trabajo de Paraguarí, que siempre estaba abierto, aunque no se anima todavía a soltarse como se soltó alguna vez en Nacional. Y por el otro lado, Sebastián Quintana, a quien no lo veía yo en el perfil de un lateral izquierdo. Pero quieren que le sea sincero y dije más, no lo veo para someterle a ese sacrificio.
Pero hoy bastaron 45 minutos para decir, es una apuesta sumamente interesante, sobre todo por la técnica que tiene a buscar el juego ofensivo que tanta falta hace. Jugó como si fuera un lateral eterno. Cuando arranca se iba. Trataba de ganar ese espacio vacío que aparecía cuando cerraba a Hugo Fernández. Y como Nacional es un equipo muy largo que no cubre todos los espacios, le permitía que llegar con claridad. Y redondea jugando un buen partido. Es cierto, puede tener problemas defensivos, pero eso lo tienen que solucionar en el tiempo, y que hoy no tuvo tanto, no tuvo. Le ganaron las espaldas 1 o 2 veces, es cierto, pero es por el sistema de marcación, de jugar en línea, que no de sobre, y ahí debe aparecer los centrales, y de esa manera ir cubriendo y que se le meta a Richard. Olimpia hizo unos primeros 30 minutos, 20, 25, muy bueno. Lo mejor de lo que va el año, limpiándose la cara de lo poco que había ofrecido 8 días atrás o a mitad de semana. Este Olimpia puede levantar el ánimo del hincha, porque tocaron, porque jugaron. Me dirán, hey, Nacional tenía solo 2 en el medio, Olimpia no tenía 3, Olimpia tenía 4. Y a veces digo, cierto, es verdad. Pero ¿cuántas veces los rivales juegan solo con 2? Porque el fútbol paraguayo esto es muy característico y no se saca ventaja. Hoy Olimpia, con un Chiqui Arce que cambió un poco su esquema y se olvidó de su 4-4-2, jugó distinto y gustó a los hinchas de Olimpia para hacer su mejor presentación de lo que va el año. Por lo menos esa esperanza que este es el camino. Comenzó a encontrar el equipo, después se verán otras cosas. Imagínense en la primera carga que hasta a Arturo le sorprendió que a lo 1 minuto hay una circulación de toque por el costado izquierdo que termina cruzando Sebastián Quintana, que no cruzó bien en esa primera participación, pegó en el defensa que iba el cruce, pero la jugada previa fue tan interesante de circulación rápida y a un toque que nos llamó la atención y tuvimos que comentar la maniobra. De eso viene la jugada y el error de Junior, que creyó que se iba la pelota afuera. No fue todo lo determinante que debía ser, hasta en forma displicente. Pica la pelota, se mete en el área, mano penal de Richard, no hay nada que discutir. Bien cobrado por un buen arbitraje, aunque podríamos dudar no de la jugada que reclama, de aquel contacto cerca del área, sino de un cruce de Paraguarí Espínola cerca del banco de Olimpia, como una falta no cobrada y el grave error o el mayor error del árbitro del partido. El penal se pone 1-0 y eran 2 minutos. Y entonces uno debería de pensar, ¿lo va a sentir Olimpia? No, Olimpia siguió jugando de la misma manera, conducido por un Carlos Arrúa que se había adueñado de esa mitad de la cancha, viene acompañado por el pibe Franco con algunas apariciones de Derli, porque se siente seguro, tiene los intérpretes ideales, porque cuando uno juega bien, levanta su rendimiento cuando al lado tiene otro que juega bien. Y Arrúa produce aquello de que mejore Paraguarí, que mejore Franco, falta que mejore Hugo Quintana, jugó bien Sebastián Quintana. Pero también hay otro detalle que hay que agregar. De los 2 partidos que vimos, más estamos hablando de más de 200 minutos, sin tener en cuenta el descuento. Este es el partido que menos quebrantos defensivos tuvo Olimpia. Y ahí aparece Salcedo, que la presencia sola de él ya transmite otra cosa dentro de esa defensa, donde los dos se mostraban dubitativos, tanto Barreto como Benítez en los partidos anteriores. Salcedo, que jugó suelto, sin que pese demasiado. Bazán, porque el que más preocupó fue Arévalo, el otro centro delantero. Barreto comenzó a hacer la salida más clara que tuvo el representativo de Olimpia. Y no eran los centrales que tenían que hacer el pase gol, porque ahí venía a buscar Richard o Hugo Quintana o el mismo Arrúa, y cuando apenas recibía Arrúa ya metía la diagonal Franco en un espacio donde no había un jugador algo,
y partió hacia el gol. Olimpia empató merecidamente en una jugada que se llevó por el medio, tirando Paredes, que tapó a Anthony en primera instancia, y después Quintana lo emparejó, y no era otra cosa que hacer justicia a ese marcador, al trámite del partido. Recuerdo que durante el relato de Arturo señalábamos que si Nacional no modifica la presencia de su medio campo, lo iba a perder el partido. Lo está perdiendo, a pesar que Olimpia sufre la salida de Richard y que no estaba de acuerdo con Paraguarí porque yo no lo veía sacado. Es cierto, estamos a una gran distancia, pero no hay que cambiar por cambiar. El jugador debe aprender también a jugar con tarjeta, porque es parte del juego. Si vamos a sacar a todos aquellos que tienen tarjeta amarilla, ya podríamos cantar antes quiénes serán los jugadores reemplazados si manejáramos el sentido común, digo yo. Es cierto que una falta que llegó tarde, no la que mencionan, la otra. Y ahí produce dos cambios, la de Salazar, que tiene menos técnica que Paraguarí, y la de Martínez contra Richard, un Richard que hoy necesita esto que le dio Olimpia hoy, uno a su derecha, otro a su izquierda. ¿Y eso qué hizo en Richard Ortiz? Que se desprendiera más rápido del balón, que no tuviera esa pelota tanto tiempo anunciando el pelotazo 30-40 metros. Le doy un detalle más de lo que influyó a Rúa y Quintana al poner 3 en el medio Olimpia. No hay, durante 25-30 minutos que estuvo en la cancha Richard, no hay un pelotazo de 40 metros frontal de Richard Ortiz en toda la primera etapa. ¿Por qué? Porque tenía opción. Y lo que hay que entender, que ese pelotazo de 40 metros frontal no es otra cosa que una pelota dividida y que tenés que estar preparado para que si peina tu compañero o agarre esa segunda, la famosa segunda pelota que se habla hoy día en términos modernos del fútbol, que en nuestra época no era otra cosa que ganar el rebote, ganar el despeje o el desvío. Bueno, Olimpia no precisó hoy. 2-1 y gana bien, es justo por el trámite del partido. Olveira no tuvo, a excepción de 2 pelotas por arriba que salió a descolgar, no tuvo un remate franco al arco. Nacional no tuvo chance, no tuvo presencia. Gaona Lugo casi no apareció en el partido. Poco de alguien que me hablaron muy bien, pero le costó encontrar, fue superado en el medio por, me refiero al Faro. Y repito, si Nacional no modifica cómo se para, es muy difícil de contener. No es que solo Olimpia tiene 3, se le agrega constantemente Franco y aparece como una salida por el costado izquierdo con mucha claridad Quintana. El mejor de Olimpia en la primera etapa, sin lugar a dudas, el muy buen trabajo de Arrúa, acompañado por Franco, por Quintana, y la sobriedad de Salcedo, que fueron los mejores del equipo franjeado en estos 45 minutos. Nacional tiene que encontrar cómo cortar la circulación, no por los laterales, sino por el medio de esta nueva modificación, o de esta modificación de por fin de Chiqui, de jugar con 3 en el medio para encontrar un fútbol más fluido, una transición más rápida, una generación distinta de juego, y que en esta primera etapa le salió perfecto. Olimpia en determinado momento entusiasmó por el buen toque, por la buena circulación, y arrancó el aplauso de su gente como no lo habíamos visto en los partidos anteriores. Estamos con información. Informe Conexión Total con Personal Flow. Cambio Nacional, Víctor. Camiseta número 26, Eduardo Duarte, el que va a ingresar, y en un rato confirmaremos, pero yo no lo estoy viendo a Venegas. A ver, sí, efectivamente, Ismael Venegas es el que quedó en vestuario. Duarte va de lateral derecho y entra como central Brian Blasi. 26, Eduardo Duarte por Ismael Venegas, primer cambio en la academia. Olimpia. Olimpia sin cambios en el entretiempo, recordando que en la primera parte ya hizo 2. Ramón Martínez y Víctor Salazar. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegir lo mejor con el pacto de confianza NGO. Arrancó el segundo tiempo.
La pelota va a la derecha, viene saliendo para tocarla el jugador Duarte. Movió la pelota para Blasi, juega la pelota para Ojeda, sale Nacional. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos. Es del Salón Online. Se te registra con el código 20.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes el bono de bienvenida. La pelota la tiene a la derecha para meterse bien cuando dejaba Duarte, pero vino la marca del fondo. Busca la salida otra vez, la domina para buscar la salida el equipo de Nacional. Decir bienestar y certeza, exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venías en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Quedó pagando Blasi, Derby pone la pelota bien, disparó al arco, saca Anthony, fuerte remate de Franco Carlos. Perdió la pelota en la salida el defensa de Nacional. A partir de ahí, Derlis González, que había recuperado un balón 3/4 de cancha, le hizo las espaldas, le apareció por derecha Carlos Arrúa, remató justo donde estaba Anthony, que achicó muy bien. Una nueva atajada del arquero de Nacional, pelota perdida en la salida, genera situación de gol favorable al equipo rival, en este caso Olimpia. Blasi con la pelota, Blasi con el balón, la pone por bajo, viene para buscar en la salida el equipo de Cano tocando para Ojeda y va a poner la pelota sobre la izquierda. Estaba reclamando el jugador de Nacional Núñez. La pelota va a mitad de terreno, la controla bien, la domina Alfaro con la pelota, piso balón, juega a la izquierda, busca Nacional la salida. Informe conexión total con personal Flow. Final del partido Proolímpico Sub-23, Chile derrotó 1-0 a Uruguay. La tabla: Paraguay 7, Argentina 4, Chile y Perú 3, último Uruguay 0. Bueno, esto de Uruguay, Carlos, pesa para Bielsa, para todos. Uruguay que era favorito, Para Bielsa no tanto, con toda la historia que tiene, pero no fueron para quedar eliminados en la fase de grupo. Lo otro, que sin jugar Paraguay puede asegurar su clasificación la próxima fecha, porque si no estoy equivocado, Argentina juega con Chile. Argentina-Chile, sí señor. Hay tiro libre, así que no va a empezar para Bielsa, para su historia, la eliminación con Uruguay, técnico de la absoluta, sueñan con él. Lo vamos a debatir en fútbol a lo grande mediodía. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pasate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota la va a sacar en el fondo. Atención con Albair, Olimpia gana 2-1. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para esta noche, un depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Y hay que ver la repercusión de la prensa uruguaya con relación a esto, Gerardo, la repercusión de la prensa uruguaya de la derrota de Uruguay. Este domingo 700 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lanza, 1950 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precio bajo, calidad Hugo superior. Quintana pone por bajo esa pelota cuando viene a buscar la Saúl. Atención con Tucu Salazar, está con la pelota larga, profundidad. Carga Franco, se mete, picó muy largo, el balón afuera. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Occidental 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Occidental 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Carlos. Segundo tiempo, Olimpia entró al partido con menos intensidad. Esperan la mitad de la cancha, es decir, esperan su terreno, no sale a buscar. Eso hace que Nacional tenga más la pelota y ese protagonismo que tenía Olimpia de toque corto no lo hemos visto en esta segunda etapa. Blasi juega la pelota a la derecha para buscarla bien. Cuando la tiene Duarte, la pelota atrás para Anthony. Se abre sobre la izquierda Ojeda. Está Anthony tuya, le dijo Ojeda. Está reclamando sobre la izquierda Núñez. Un poco más arriba. Viene pidiendo Marcelo sobre la izquierda. Enfrente y arriba lo tienen a Basario, Rodrigo Arevalo, la academia. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevos. Siempre memorizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresar solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Paraguay le ganó a Perú sub-23, que digo, sí, en el campeonato olímpico, preolímpico por 1-0. Orlando Gaona vino un golpe de cabeza y al rebote, buscando la salida Olimpia, que gana 2-1. Mega descuentos de Punto Farma de sábado hasta 60% con productos seleccionados con tarjeta de crédito y todas estas 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuida más tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cumple el tema juvenil Franco de Víctor, ¿no?
No, Ale Franco ya supera el sub-19. Olimpia no tiene juvenil. Olimpia ahora mismo no tiene en la banca, sí, Freddy Colman. Ahora de entrada al menos no puso sub-19. Muy bien, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa, Rubiloca, alarmas desde donde te sigue Arturo. Olimpia gana 2-1. Y su seguro, Chaco. Ahora Lugo juega la pelota a la derecha, tendió con Mendoza para el centro, colocó el disparo, viene el rebote, cubre, vino Olimpia en el fondo. Recupera la Z hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te proponga. Recuperar la Z hombre, calidad, pasa. Te queda comprado y aprobado, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Pizza, calidad desde su origen. Con Ursusa proyectándose, con el golpe de cabeza, bajando bien Franco, tocando la pelota, la tiene Quintana, levanta la cabeza, busca la salida. Es tuya, le dijo el otro Quintana. Sebastián se acomoda a poner la pelota para el medio, jugando para Martínez para Sebastián, actor del primer gol de Olimpia. El Decano gana 2-1. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Saúl salvó la pelota para Hugo Quintana. Había mandado para el 8 que levantó la cabeza, cruzó la frontera, viene pidiendo la pelota a darle. El balón sobre la izquierda, se mete el ataque. Hugo Fernández jugó para Sebastián Quintana. Viene pidiendo darle, se media luna. Sebastián devuelve la atención de Hugo. Hugo sobre la izquierda, lo tocaron atrás. La pelota la controla, viene Hugo Quintana, metió para Ramón. Ramón para Hugo Quintana, juega para Hugo Fernández, mitad de terreno, sobre preferencia. Sucesivo toque con Sebastián Quintana. Informe conexión total con personal Flow. Dice el observador de Uruguay, desilusión, segunda derrota consecutiva del equipo de Bielsa, que quedó con un pie afuera de los Juegos Olímpicos. Señoras, señores, Chile le ganó a Uruguay por 1-0. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kendo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Alfaro con la pelota, se llevó Alfaro. El que los pela se llama Hugo. El que llega a cubrir también es Ramón Martínez. El que toca la pelota a la derecha es el jugador Duarte. Mandó por bajo, viene el cierre de Hugo Quintana. Pelea el equipo tricolor. Arriba tocando la pelota para Núñez, que se adelantaba, no. Sobre la izquierda era Marcelo González, el Nacional. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Probate el pack Fortín etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate 319-0000. Salud protegida. Intentó Olimpia ahora con el juego corto. ¿Por qué lo intenta? Porque la pelota llegó a los pies de Arrúa, que es el más claro, futbolísticamente hablando. Se juntó con Derley, fue largo su pase con la cara externa del pie derecho cuando intentó dejarlo de cara al gol al número 10 de Olimpia. Orlando Gaona pelea después del rebote de Hugo. Pelota a la derecha, se mete bien, cargando. Epa, falta o no. Pelota para Gaona Lugo. Empata Nacional o no, por bajo. ¡Qué manera de malograr la oportunidad, Carlos! Es que Olimpia juega con marcación pasiva y Nacional va creciendo en el partido. Para mí necesario lo que Olimpia ha propuesto en esta segunda etapa, de esperar a Nacional, de entregarle la pelota para tratar de jugar de contra. Esta la tuvo Gaona, no acompañó nadie hacia la zona del medio, intentó conectarse en el segundo donde estaba Bazán, llegó el cruce oportuno de Salazar, se salvó Olimpia. Tiro libre, Víctor. Así es, la falta fue de Hugo Fernández contra Juan Fernando Alfaro. Va a ejecutar Orsusa. Orsusa viene para el tiro libre, 7 de Nacional. Se adelantó de la derecha, levanta los izquierdos, Leira. Arco sur del estadio. Viene el disparo, está para darle a Orsusa. Orsusa tira, autoriza al árbitro, muralla solitaria, dale. Está para darle a Orsusa, colocó el remate, tiró media luna. Viene un rechazo. Mano. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tiro libre para Olimpia, gana 2-1. El país de Uruguay dice, la Celeste quedó última y comprometió sus chances de ir a París 2024. La pelota fuera, la desilusión de momentos Uruguay en el Preolímpico Sub-23. Quita 2, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quita 2, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Occidental 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La opinión de Carlos es una presentación de Quita 2, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quita 2, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Occidental 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Carga sobre la izquierda, se mete el equipo de Olimpia, disparo al arco, fuera Carlos. Buena carga de Olimpia, otra vez Quintana, de buen partido, apareciendo ofensivamente a las espaldas. Cruzó muy bien Sebastián, creo que tenía el gol, me parece que era Hugo Fernando Franco. Ahí me va a decir Víctor. Franco.
se perdió el gol, entró mal de izquierda de aire. Lo otro que te iba a decir es que si Argentina le gana a Chile, Paraguay y Argentina adentro para el cuadrangular final. Ahí te envió mensaje, Darío, y ahí te envió mensaje. Sí, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa, Rubí Logan, las bases de donde esté sin Arturo. El partido lo gana Olimpia 2-1. Y su seguro, Chaco. Olimpia gana 2-1. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea por desaparición de granjero Campo 9, comprar precio mayorista en el ahorroso, encontrarse todo a precios bajos y gran variedad, encontrarnos en el mercado San Lorenzo, Capitán Thompson, el ahorroso super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Olimpia gana 2-1, Luqueño Sol terminó 1-1. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como arroba Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovar tu póliza seguro vehicular, te vas a una póliza seguro gran por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Paraguay le ganó 1-0 a Perú. La Plata Olímpico. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeñar, segura empeñar La Plata. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, incluido al 021-729-4600. Un INOPTE número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Dónde está Pompío, Víctor? Y en este momento sentado hablando con su asistente técnico Anca, seguramente estudiando posibilidades de cambio para los próximos minutos. Muy bien, y chiquearse, Víctor. Chiquearse parado, veo dos botellas a su alrededor, tranquilo dentro de todo, por así decirlo, en este segundo tiempo hasta ahora, Francisco Arce. ¿Qué es lo que decía Carlos? La mejor exposición de Olimpia, dice Carlos. Totalmente, sin lugar a dudas, la primera etapa sobre todo. La pelota la tiene Hugo, había jugado Seba, pone la pelota por bajo Hugo y entrega para Saúl. Viene pidiendo Junior, la pelota al medio, la tiene Ramón Martínez jugando por Hugo Quintana. Levantó la cabeza, lo ve sobre la izquierda a Hugo Fernández. Está girando otra vez Hugo Quintana, entregando para Sebastián Quintana a la izquierda, frente a preferencia, juega para Hugo, de taco para afuera. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0978-30-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SR. Ganando Olimpia 2-1. En Bristol aprovecha la semana TVs y celulares. Celular Samsung A04, cuotas 99.000 guaraníes. Con tu compra participas en la forma de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Alfaro. Juega por el medio, a los gritos, viene saliendo el equipo de Nacional, ahí lo hace para poner la pelota bien, era el que decía, vámonos, Blasi. La pelota la tiene Ojeda con la pelota, mitad de terreno, amaga, duda, juega Blasi. Disfruta el verano con Farmacia Catedral, con tus compras desde 50.000 guaraníes, generas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios, porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Batería falta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo batería falta, un golazo. Estilo de portería, Almeida va para buscar ese balón. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Innecesario el retroceso de Olimpia. Le voy a explicar así cortito, rapidito. Porque solo tiene un recuperador de pelota en la mitad de la cancha, que es Martínez. Ni Quintana ocupan el espacio y Arrúa. Es cierto que ocupan el espacio, que baja Hugo, que baja Franco, pero no son recuperadores de pelota. Entonces Nacional va manejando y de a poco se va animando el equipo Albo y Olimpia pone en riesgo su victoria parcial. Orlando Gauno le pegaba, Orlando Gauno, pero viene un rebote, vuelve a ganar Orlando en la salida. Nacional a la derecha, pelotazo largo, va para el cierre, viene cubriendo la academia, levantó la pelota, la pone Blasi arriba, viene por buscarle a Rodrigo, tocando bien para Bazán, Marcelo González juega, metió la pelota al fondo, viene cargando bien sobre la punta derecha, atención con Orlando, vino el demate por bajo, esperaba Orlando esa pelota, Víctor. Así es, la jugada fue de Arevalo y no pudo conectar ningún jugador de Nacional en el área chica. Ahí saque de costado para la academia. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne de 100% chaqueña, Torteví, con la garantía de la cooperativa Torticher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, firme y fil. Conversando, Chiqui, o no, con Black Cristaldo, Víctor. Sí, lo llamó hace 30 segundos para hablar un poquito. Este tramo del partido se nota que le deja alguna duda, por eso está hablando con el asistente técnico. Veremos si se perfila algún cambio en los próximos instantes. La pelota es de Franco, después de un rebote corto, entregó Quintana, le robaron la pelota, bien ante
defendió con Orsusa, falta, tiro libre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábado de 5 a 20 horas y domingo de 5 a 13 horas. Sargento Silva, entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial, la economía, San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota de Quintana, vino un golpe de cabeza. Carlos Arrua, que apareció más en el primer tiempo. Pelota para Derby. Derby con Lemanó, vino un enganche afuera. La marca, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Rubilo. Alarmas, este es donde estés. Indica Arturo. Olimpia gana 2 goles contra 1. Y su seguro Chaco. Si no saben, por ahí digo la pregunta, Sebastián Quintana y Junior Barreto, los goleadores de Olimpia. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, Sanicel y Clocola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto con la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Salía para buscar la pelota Rodrigo Arévalo. Cuando la va a tener otra vez Rodrigo, levanta la pelota mal. El rechazo viene apareciendo a la derecha, bajándola contra el pecho. Movió la pelota Blasi, juega el balón para Ojeda. Salió Anthony, tiene la pelota Ojeda, sí señor. 2 cambios en Olimpia, camiseta 33, Tobías Morínigo, y camiseta 19, Lucas Prato, los que van a ingresar. Tobías Morínigo, ¿qué número? 33, Tobías Morínigo, lateral izquierdo argentino aún porque está en proceso de naturalización. Llegó procedente de Defensa y Justicia, su pase es de Chacarita. Y 19, Lucas Prato. Muy bien, Olimpia prepara los cambios, hizo variantes en el primer tiempo, 2. La pelota larga, profundidad, mal, nacionalista. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Paiva está en el banco, ¿verdad? Así es, Paiva está en la banca. Matías Almeida no está. Hoy no, Matías Almeida. El lateral izquierdo no puede suponer que es lateral por lateral, pero yo no lo sacaría a Sebastián Quintana por el partido que hizo. Necesita reforzar a lo mejor ese sector. Entonces Tobías, y el que se tendría que ir para mí por rendimiento es Hugo Fernández. La pelota la tiene, metiéndose el equipo de Nacional arriba. La pelota Epa, rechazada cuando buscaba la pelota Alfaro, Sergio Sousa. Después del rebote viene pidiendo Alfaro, Sousa jugó para Alfaro. En terreno rival, pelota que va sobre la punta, jugó Gaona. El rebote otra vez se mete Alfaro, la pelota a la derecha, Sousa. Vino el centro, Epa, un empujón Rodrigo que yo siga, digo Juanito. Así es, cayó mal Salazar. Pisó mal y se toma el tobillo, aunque ahora ya se levanta rápidamente el lateral argentino. Alguna insinuación de la academia. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Próbate el Bacor sin etiqueta negra con bomberos paraguayo de sabor único Sporting. Pásate y hazlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida, Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vienen los cambios, ¿o no, Víctor? Así es, ya pide darse que se hagan los cambios. 33, Tobías Morínigo. Se retira Hugo Fernández. Y aplaude al público, pero más bien me parece la salida de Hugo Fernández por cómo reaccionan aquí. Y 19, Lucas Prato. Quintana. A ver quién se va a retirar, es Hugo Quintana. Explicar los cambios, Carlos. No, los dos de menor rendimiento. De entre los dos, el que menos jugó es Fernández, pero ni Hugo Quintana ni Fernández jugaban. Lo va a tirar un poquito a Derlis más atrás y Prato más de referencia para no cambiar tanto el esquema. Y reforzar el lado izquierdo porque Nacional con el ingreso del lateral derecho, Duarte, comenzó a generarle algunos inconvenientes a Olimpia. Esta segunda etapa se juega más en terreno de Olimpia que en terreno de Nacional. Han metido como 5 o 6 centros en lo que va esta segunda fracción. Y todo desde el sector derecho, con Gaona y con Duarte. Entonces la presencia de Morínigo es para darle una ayuda más a Sebastián Quintana. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Los cambios en Nacional, Víctor. Camiseta 9, Ignacio Bailone. ¿Ignacio quién? Bailone. Y se retira Nazareno Bazán. Y camiseta 11, Gustavo Caballero. Y se retiró Marcelo González.
O bien los cambios en Nacional. Vive el verano con Electroban Piscina Bejo y de 678 litros de estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Se mantiene Sebastián y arriba todavía Morínigo. Sí señor, todavía como volante y Quintana de lateral izquierdo. Va a venir un disparo al arco, buena maniobra, pero Olvey la controla cuando venía pegándole la pelota Caballero. Olvey la controla. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajuste. Esencia Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.apostón.ne, apostar a ganar lo cambia todo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Rubiloca, las más donde te indica Arturo. Partido de Gran Olimpia 2-1. Y su seguro Chaco. Luqueños solo igualaron 1-1. Con tu tarjeta de crédito Banco tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas de todo febrero. Banco crece desde Larra y Copetrol bajó el precio de sus combustibles en Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Gol 7.690 guaraní. Todos los días Copetrol, vamos. Jugando en la pelota Blasi, después para el fondo, pidió Blasi, pelotazo en el aire, viene buscando Caballero cuando se metía el jugador Bailone, pero le sacaron el balón. Controla, busca la salida Olimpia, gana 2-1. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial con salida rutas importantes. Nueva Italia, Acceso Sur, contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Diego Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Franco corrió derecha, izquierda, atención con esta, viene buscando a Rúa que jugó mucho más el primer tiempo, Carlos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. La pelota larga profundidad, cuando se mete bien todavía Morínigo, pelota fuera cerca al mandarín, es para Olimpia sobre la izquierda con Sebastián Quintana. Combate el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate Pacarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, Cemento Valdemí, Acceso Sur, casi perfecto, socorro en B. La pelota viene pidiendo bien, Bailón a la izquierda, entró Gustavo Caballero, el arquero Olveira, al tiempo, Carlos. Preciso la salida de Olveira cuando Olimpia marcó mal en el fondo y de contra Nacional tenía la chance de emparejar el partido. Olveira salvó la situación. La pelota va sobre la punta derecha, vino la marca y afuera. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos. Es Hotel Sol Online, si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Reiteramos los cambios en Nacional, Víctor. En Nacional en esta tanda ingresaron camiseta 9 Ignacio Bailone y se retiró Nazareno Bazán. Y también ingresó 11 Gustavo Caballero, dejó el campo Marcelo González. El que se mantiene es Rodrigo Arévalo, ¿verdad? Así es, Arévalo haciendo dupla ahora con Bailone. Sí, señor, pelota a la derecha, la controla Tuco, pero vino la marca, reclamó falta, no, le dijo el juez. Pelota sobre mitad del terreno, busca la salida Bailone. La pelota para Rodrigo Bailone, mal. Recuperó Olimpia, qué buena maniobra con esta. Se metió bien Franco, va a colocar un remate al arco, viene buscando a Ale Franco. Uno más, dos en camino, va tomando confianza Franco, Carlos. Sí, señor, jugó bien el primer tiempo, el que mantiene más o menos su nivel en esa segunda etapa. El resto decreció, bajó, como mínimo un punto la gran mayoría. La pelota la tiene Olveira, gana Olimpia 2-1. En Brasil, torneo paulista San Paulo con Damián Bobadilla debutó como titular y cambiado a los 20 del segundo tiempo. Derrotó 1-0 a Portuguesa. La pelota la tiene Derri, Caría, Prato protestaba, Prato, el juez no sancionó nada. La pelota la va a tener en mitad del terreno, tocó Derri, busca Prato ahora de espaldas al arco. Puede ponerla para Ramón Martínez, quiere abrir la cancha Olimpia. La pelota para Prato, tocó de primera, bajó Franco a la derecha buscando la pelota bien. Controla Ramón Martínez. Ramón Martínez con el balón pone la pelota para Seba. Se mete Sebastián, jugó la pelota para Morínigo. Morínigo levantó la cabeza. Uno en camino y otro más. Le dijeron que no hay paso. Pelota fuera. Jessy Bienestar y certeza va con más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. ¿De dónde viene Morínigo Olimpia, Víctor? Morínigo estaba en Defensa y Justicia, jugó un partido en primera, más bien estuvo participando en reserva, su pase pertenece a Chacarita. La pelota larga profundidad, metiendo bien la pelota Orsusa, la marca fuera, alguna presión de Nacional, Olimpia se repliega, saque de costado sobre la izquierda, Núñez, campo rival para Nacional. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, Palco, Urbanización Centro Industrial de Vileta 1 y 2, comunicante al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Acá no le cayó la primera parte de la mejor impresión de Olimpia, es así.
Totalmente. Lo que pasa es que el segundo tiempo es bien distinto. A partir de que comenzaron el partido, jugaron esperando en la mitad de la cancha. Después no tuvieron la misma circulación de pelota. El único que mantiene más o menos su nivel es Franco y algunos chispazos de la calidad de Arrúa. Pero le dio la pelota Nacional, que tiene poco, pero dentro de lo poco que tiene se va animando, que es normal, y se ha jugado mucho en campo de Olimpia. La pelota larga y a profundidad, atención con esta, viene buscando quién es. Caballero. Está Caballero Bailone. La pelota es del arquero, no hay. La Caballero Bailone, Carlos. Imagínate que en la primera etapa no hay un remate de Nacional. A los 15, 20 del segundo tiempo fue el primer remate que contuvo Olveira. Después hay una chica de Olveira que arriesgadamente con el pie, con determinación, gana cuando parecía que Caballero quedaba de cara al gol, salvando la situación. Y esto un cabezazo que lo encontró bien ubicado. Es decir, 3 veces con remate al arco Nacional en la segunda etapa, cosa que no sucedió en el primer tiempo. La pelota lo tiene por los medios, teniendo el Alfaro y pone presión Nacional y juega Bailone. Vino el centro, pelota para Bailone. Rodrigo marca sobre la izquierda Morínigo. Pica Morínigo, le robaron la pelota, recupera tras el rebote corto. Sebastián Quintana aprovecha y tira, corre Prato, se mete Prato. Vino la marca de Ojeda, revienta. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa Rubilo, calor más excesotes de Indica Arturo. Olimpia gana 2-1. Y su seguro Chaco. La pelota la tiene a la derecha cuando viene metiendo esa pelota el jugador Duarte para Orlando Gauna. Encara el ataque, se metió en el área. Bonaesta. Saca Olveira, disparo al arco. Gol. Nacional Bailone. Para poner la paridad en Sajón y Arco Sur. Bailone pone la paridad tricolor. Lo empató Nacional. Bailone 2-2. A pesar de la intención de Chiqui de cerrar el lado izquierdo su sistema defensivo donde no tiene nada que ver Sebastián Quintana. Lo metió a Morínigo, ahí arrancaron. Gaona hace una buena jugada pasando por arriba la pelota, un sombrerito a su marcador. Llega hasta el fondo, despeja con un manotazo Olveira porque no le quedaba otro recurso. La pelota le queda a Baglione desde una posición cerrada, desde una difícil porque le queda de espalda. Retrocede, gira, remata hacia el ángulo superior izquierdo y Nacional, que estaba mejor esta segunda etapa, lo empata. Se quedó Olimpia, Nacional aprovecha y el partido está 2-2. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. ¿Qué hace Chiqui, Víctor? Y preocupación de vuelta en la banca de Olimpia, mano a los bolsillos, da indicaciones a Derlis González, pero cayó bastante mal este empate de Nacional en la banca franqueada. Morínigo, Derlis, mira, pelota fuera. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque, aprende tu pasión por el fútbol. Probate el pack Sportín, etiqueta negra con pomeros para cuento de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Arturo. La opinión de Fabián, perdón, disculpame Carlos, dije Fabián, mi cariño y el respeto para él. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ellos fue su Quitador. La salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, venido Occidental 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Porque sacó los dos de menor rendimiento, tanto Hugo Fernández como Hugo Quintana. Pero como no tiene quita en el medio, pensé que lo iba a bajar a Derlis. ¿Qué hizo Chiqui? Volvió a su 4-4-2 y Nacional, que ya manejaba la pelota, la siguió manejando, a pesar de una leve mejoría con la modificación, pero despobló la zona del medio y ahí Nacional con poco fue manejando el partido y tuvo esa chance para el 2-2. Trato de cabeza. La pelota la tiene Anthony, va a sacar en el fondo 2-2. La pelota la controla Blasi. Había jugado Ojeda, viene buscando Alfaro, estaba esperando Orsuza. Sale Nacional, Carlos. Ahora vuelve al otro sistema, al que le dio buenos dividendos la primera etapa. Lo meta Sebastián Quintana como volante por izquierda. Lo hable a Derli a la izquierda y Franco a la derecha. Y lo baja Tobillas, que había ingresado en la segunda etapa, el que vino de Defensa y Justicia, para tratar de volver a tener 3 en el medio. Pero ya te empataron.
La pelota la va a sacar en el fondo Olveira. 2-2, pelotazo largo. Dale, practicó. Arco, arco, la mano de Anthony. Este domingo 700 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancia, 1950 millones en premios en el tiempo de cambiarse por Emoy. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, Fórmula Super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Ramón Martínez juega para Derby, viene el tercero de Olimpia, no pide, Prato pide a Derby se le quedó atrás, está girando a Derby, otra vez rebota, Blasi marcaba, la pelota afuera, Fujera al cierre. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación 5 105, reparar tu pared en solo 2 a 3 horas, tu casa consigue queda bien. En el Sol Seguro solicitando por eso seguro 021 236 3000, ingresar solseguro.com.py, el Sol Seguro siempre te acompaña. 2-2 el partido. En Punto Farma sorteamos un viaje a Punta Cana para 2 personas y 40 mini vacaciones por compras de 30.000 guaraníes acumuladas, cupones electrónicos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Rubilo, ganar más donde estés indica Muro. El partido está a los dos. Y su seguro, Chaco. Luqueño Sol terminó 1-1, Paraguay Sub-23 le ganó a Perú por 1-0, Chile le ganó a Uruguay por el mismo score. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado, llenando para con 8 chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. Giró Caballero, pelota afuera cuando se metía Alfaro llegando tarde, saca de costado, corresponde a Olimpia, 2-2. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferroparecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Trae tu vehículo a Erimar y maximizar con los mejores accesorios y las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Salió Anthony apuradito, pelota al medio, levantó la pelota, la levantó Susa, viene para buscar, saca de costado para Olimpia. Apura el trámite del partido, teniendo Morínigo va a poner la pelota Sebastián Quintana, pidiendo Derby, vino la marca a la derecha Orlando Gaona, en campo de Olimpia, bajó la pelota Junior, autor del segundo de Olimpia, entregó para Olveira, cerca Saúl, Olveira con el balón dejó para Saúl, pide Ramón Martínez una misma línea de evolución, izquierda-derecha, sale Saúl, se acomoda con Tuco mitad del terreno. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzó siempre con Kenton. Unizal, Central de España 330, San Lorenzo, Filiales en América, Petete, Hueco, Renovio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unizal. Duarte con el balón, juega por bajo, busca la salida a la academia. La pelota la levantaba Orsusa, Alfaro pedía la pelota para Orlando Gabono, la marca y afuera. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguimos en Instagram, @frutos de los Andes PY. Entonces, Barber Servicio de Corte y Barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Bien, Gaona, Caballero, se pierde el tercero. En la gol de Nacional, Carlos. Gaona Lugo, que no había aparecido en la primera etapa, comienza a tener trascendencia en el juego. Desde la derecha, pelota cruzada donde le duele a cualquier defensa. Salazar se queda parado y por detrás de él aparece Caballero. Parecía que llegaba el tercero de Nacional. El remate del punta del conjunto Albo. Afuera se salvó Olimpia. Vino un golpe de cabeza, Prato a correr, la marca primero. La pelota se va a perder a mitad del terreno. Hay saque de costado. La pelota no salió cuando la domina Duarte. Duarte coloca la pelota atrás, buscando la salida, la tiene Blasi, cerca Ojeda, juega al medio, toca, metió para Ursusa, la salida de Nacional. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, te vas una póliza seguro, ganó por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Con Alfaro más inspirado Nacional, Orlando Gaúno con más presencia en el segundo tiempo, se fue, colocó el centro, tiró, Olveira controla. Arturo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloqueado pollos amanecer del Granjero Campo 9. En el abrazo nos preparamos para volver a clase como nunca. Enviarnos tu lista de útiles al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Sí, señor. Se viene el último cambio en Olimpia, llamado camiseta 23, Rodney Redes. Ronald Redes va a debutar, ¿no? Así es, debuta Rodney Redes el día de hoy, el ex guaraní que estaba en Austin del fútbol de Estados Unidos, y se retira Sebastián Quintana, último cambio franjeado. Ronald Redes va a debutar en Olimpia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, torretería, todo para el profesional. Teléfono 0908-30-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Cuándo debutan Redes, Morínigo? ¿Qué más en Olimpia, Víctor? Y el día de hoy ellos dos, Redes y Morínigo,
Morínigo. Morínigo, le robaron la pelota, pelea Morínigo, le ganaron en el mano a mano, no se da por vencido, va al piso y del rebote va a insistir sobre la izquierda, cargando la pelota sobre la izquierda para llevarse Ronald Redes. Redes con la pelota le pegó de taco, saca Nacional. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, aprovechar la semana de TVs y celulares TV Win 32 pulgadas HD Smart Costa 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa electrodoméstico. Luqueño, Sol terminó 1-1. Ahora se está registrando el empate entre Olimpia y Nacional. Los dos, sub-23. Paraguay le ganó a Perú 1-0. Uruguay cayó ante Chile por denotación de 1-0. Disfruta el verano con Farmacia Catedral con tus compras de 50.000 guaraníes. Generas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Baterías Fata con mayor fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le con batería Fata un golazo. Bien, caballero, disparo al arco. Afuera antes apenas Olveira, Víctor. Así es, con lo justo Olveira y en el rebote de vuelta Caballero pateó el balón al lateral. Se vuelve a equivocar, en este caso Barreto. Estaba él para apretar la Gaona pegado a la línea de costado y en vez de ir a disputar la pelota retrocede. Después intentó cruzar un centro que casi se le mete a Olveira, pero el error de no apretar, de no disputar la pelota, lo comete el central de Olimpia. Derby con el balón, Derby con la pelota, pero vino una marca por el fondo, busca la escena, será que presiona, que busca el tercero, que puede ganar este partido. Olimpia se repliega, pelota para el jugador de Nacional, pelea Rodrigo, entregó para el medio, pelotazo largo Gaona, viene Gaona, busca Gaona, está Gaona, Orlando Gaona para el centro, colocó un remate, tiró, ganó en el fondo, pero la pelota salió, tiro de portería. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa Rumi Loja, la Roma se donde se indica Arturo. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Quién cayó en Nacional, Víctor? Es Alfaro y me parece que ya no va a seguir porque están llamando a un suplente. Alfaro está para dejar la cancha, pisa con dificultad. Olimpia no tiene final en este segundo tiempo, por eso Nacional empate y puede ganar. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, Mini Empeños, venta arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeño. La pelota de Orlando pone la pelota larga al 24, ¿quién es? Jordan Santa Cruz, camiseta 24. El 24 va a ingresar por Alfaro, estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Víctor. Se retira al filo desde lo físico Juan Fernando Alfaro, ingresa camiseta 24, Jordan Santa Cruz, cuarto cambio en la academia. Usted algo tiempo fue titular en Nacional, ¿verdad? Sí, totalmente. El torneo pasado fue titular Jordan Santa Cruz. Arrancó en este torneo como suplente con la nueva dupla Orsus Alfaro. Uno se preguntará por qué tiene tanto protagonismo Gaona, Lugo, esta segunda etapa, y fue la figura de Nacional y de esta levantada. Independientemente del arranque individual, de las batallas individuales con su lateral. Se lo voy a explicar así de simple. Olimpia presionó y ocupó bien el espacio en la mitad de la cancha. Con los tres ahí, a veces cuatro, no le daba tiempo a Nacional a levantar la cabeza, entonces no pensaban en Gaona Lugo. Ahora, con la pasividad que entraron a jugar la segunda etapa, los jugadores de Nacional tienen tiempo y al tener tiempo, porque nadie le disputa el balón, levantan la cabeza y lo ven siempre a Lugo, abierto a la derecha, y todo el juego de Nacional fue hacia el punta que juega abierto por el costado derecho y lo convierten en figura en la noche de hoy a Gaona Lugo. Señoras, señores, 2-2 el partido. Nacional más cerca del tercero con Olimpia, la peinada. Se metía Rodrigo al Álvaro, la pelota también para Bayrona. La pelota para Redes, pica sobre la izquierda, viene encajando el ataque de Olimpia. Redes con el balón, Ronald Redes, pone bien la pelota, dije, una manera de decir. Epa, duda el arquero y controla, Víctor, ¿qué pasó en esta? Y Derly González intentaba puntear y lo llevó a tocar a la pasada a Anthony Silva, que ya se levanta. ¿Prato está fuera de forma o es el físico, Carlos? No, está un poquito excedido. Pero fue así él. Sí, pero él no es para ponerle pelota adelante, él tiene que darle pelota al pie. No, pero corre pues de un lado a otro. Sí, porque quiere participar, porque no le dan juego, pero está excedido de peso. Yo creo que está excedido de peso. Atención con esta falta y expulsión o no.
Roja, Víctor. Para Saúl Salcedo. Se iba a Bailones, ¿verdad? Así es, Bailones. Expulsado Saúl. Duda entre los dos centrales, Barreto que quiere anticipar, pierde la pelota, ganaba el centro atacante, desde atrás lo agarra Salcedo, iba directo al gol, el jugador de Nacional, nada que discutir la tarjeta roja. Salcedo, último recurso, lo agarra, expulsión, bien puesta por el árbitro Berlis Benítez. Hay tiro libre para Nacional que quiere ganar. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Pruébate el pack por tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud Protegida, Arturo. Tiro libre. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla a un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña Short TV con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Este verano probablemente lo puedas hacer todo, ir al cine, fiesta, en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usar control, Bill Mayfield. El que le pega a Gaona, ¿quién más? Gaona Lugo y cerca de él Gustavo Caballero. Hay tiro libre para Nacional. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión, Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay, yo fui su Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocevellano 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Qué pena para Salcedo que reaparecía, nos salió enojado, pero no había otro recurso, él tenía que cometer la falta. Gaona luego tira, ¿no? Así es. Se quiere dar el gusto porque hizo muy bueno, dice Carlos Alberto Quilla, el segundo tiempo. Y puede ser gol de victoria. Veamos. Orlando Gaona le pega. Autoriza al árbitro, colocó remate a la muralla y el rebote se va a perder en córner. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Rubilo, alarmas extintos desde sindicar. Y su seguro Chaco. Sol terminó 1-1. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda. Costo Comercial de Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. En equipos calidad elegimos la mejor. San Luis Eric Locola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Va para la victoria nacional. Va para el triunfo la academia. Sigue Orlando Gaona. Atención, cuánta gente al área. Olimpia se repliega. Pelota muy cerrada. Cayó Olveira. Disparo al arco. Sobre la línea. Contanos, Víctor, ¿qué pasó? Así es. No es gol. Contanos. Falta. Cobran falta contra el jugador de Olimpia. Porque ahí protesta, pero no pasó la línea, ¿verdad? Y a mí me deja seria duda, Arturo, el toque de Claudio Núñez. Pero cobró ya previamente la falta al jugador de Olimpia. A revisar el VAR si pasó o no, a ver. ¿Por sí que te viene el VAR, Carlos? Y sí, no juega gol si pasó o no. Pero ocurre que se accionó falta, pues. ¿Pero falta de quién? Contra Olveira. No, contra Olveira no hay falta. No hay contra En Olveira. el segundo palo estaban tomando un defensor de Olimpia, eso cobraron. Fue puede antes de ser, que Núñez toque. No, Olveira no, pero se accionó falta. Ah, ok. Se accionó falta. Le protesta, Víctor, escuchamos. ¿Qué Sí, pasa? protestan que no hubo falta primeramente y que pasó la pelota, la línea de gol. A mí desde mi posición me deja serias dudas. Pero si cobró falta ya esa jugada queda automáticamente anulada. Veremos qué decir. Hay falta en el segundo palo clarito. Nada que discutir, en todo caso. Entonces, sí. ¿A quién le hicieron la falta? A Redes me parece. Sí, pero hay falta, ¿eh? No, entonces ya no entra en discusión si pasó o no la pelota. Claro. Está protestando al árbitro, fútbol paralizado. Informe conexión total con personal Flow. Torneo Paulista Corinthians con Matías Rocas de arranque y Ángel Romero que ingresó a las 37 del primer tiempo. Cayó 1-0 ante Sao Bernardo. Anthony Silva va y protesta, se suma a su compañero Víctor. Así es, ellos están convencidos de que no hubo falta y de que la pelota entró. Todavía no se reanuda el juego, así que no sabemos aún cuál será la resolución. Parece que va al VAR, ¿eh? Y está recibiendo instrucciones, veremos si lo llaman a ver el monitor o no. Bueno, pero... Lo único que yo no me fijé todavía es que la pelota estaba ya en juego cuando se produce el agarrón en el segundo palo. Bueno, pero entonces, ¿qué van a protestar si sancionó falta, Víctor? Sí, al sancionar la falta ya la otra jugada ya no es válida, pero ellos reclaman que no hubo falta. A mí me parece que la pelota ya estaba en juego porque cuando estaba en el aire, él agarró. Ay, ¿qué pasa que dice? No entiendo, si fue falta y el VAR corrobora lo del árbitro, esto tiene que seguir, ¿no? Claro, pero el tema es que la falta recién después de que terminó la jugada sancionó, o sea, se nota que estaba esperando cómo terminaba la acción, por eso ahora en suspenso, ¿qué sucede? Pasa una imagen que da la sensación que no ingresa totalmente la pelota, pero la imagen no es la mejor. Van al VAR.
Van al bar, por eso decía, Salsu, van al bar. Va a dar gol. Si va al bar, Carlos, da gol. ¿Quién disparó para el gol? Y Claudio Núñez era el jugador, Arturo. Bueno, y si va para el bar es porque es gol. Digo yo, no sé. Claro, es contrario, piensa diferente a lo que determinó el árbitro. Ahí están los jugadores de Nacional, van a festejar. Está para La pelota entró, ¿eh? Entró. La pelota entró, si no cobra falta es gol. Muy bien. Para mí es falta, ¿eh? Vamos a ver. Si saltan y cantan, es lógicamente festejando Nacional. El juez espera, está en el bar, Carlos. Bueno, acá tenemos el problema de señal. Pero bueno, no, la culpa no la tiene Damián. Vamos a ver, Víctor, la desesperación de Nacional, no de la angustia de Nacional, de la ansiedad, digo. Claro, la desesperación de Olimpia que se le pone Sí, 3 a 2. pero la ansiedad de Nacional. ¿Qué dice el árbitro? Para mí hay falta, ¿eh? Falta, dice. Anula la jugada. Anula la jugada. Anula Para la mí hay jugada, falta. le protestan al árbitro Carlos Miná. Se lo lleva, Víctor. Sí, lo rodean al juez del partido. Enojadísimos los jugadores de Nacional. Lo que me llama la atención es que no hizo el gesto de la falta, sino hizo como bota la pelota y continuará el partido. Se lo empujan, ¿eh? Sí, Eso está el árbitro, ¿eh? furiosos los jugadores. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Robilo, alarmas estés donde estés, indica Arturo. Deportivo Carlos 2. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Qué pasa con los técnicos de Nacional asistente incluyendo a Pompido? Y enloquecido Pompido, Anca, prácticamente quieren ingresar todos al campo de juego. Va a haber una tarjeta roja, me parece, o amagó el árbitro, veremos para quién. Enojadísimos los jugadores de Nacional. Roja para Pompido. Pompido quiere reaccionar y se lo llevan. Expulsado Pompido y me parece que el otro es uno de los jugadores. Qué lío se armó, ¿eh? Qué lío se armó, ya volvemos. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en transferencia de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dos momentos buenos para disfrutar lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Ahora yo digo una cosa, ¿no? El VAR no vio la falta para llamarle. Fernando López es el que está, ¿no? Fernando López. Para mí la falta es clara, ¿eh? La del segundo palo. Contra Olveira no hay falta. Olveira choca con su propio compañero. Ahí lo echó a quién, Víctor. Sí, es Pompido y el asistente son los que se van expulsados en la banca de Nacional. Y se acerca de vuelta a la banca. A ver, en realidad no veo el asistente porque lo veo todavía a banca, así que era o el preparador físico o alguien de la parte médica. Porque después a los jugadores ninguno, siguen 11 los de Nacional, no hubo ningún expulsado de los que está en cancha. Y al final, ahora noto que cobró falta porque se reanuda el juego desde el área, desde abajo, así que fue falta lo que sancionó finalmente. Claro, pues la pelota entró, ¿eh? Cuando saca Prato, ya había traspasado, de eso también se vio en la imagen. Pero recalculando, ¿la falta fue contra quién? Y a mí me parece que fue contra Redes en el segundo palo. Bueno, En el segundo palo, yo no sé quién es el jugador de Olimpia, pero como Víctor tiene unos ojos extraordinarios, yo ya no me fijé más. ¿quién? Y como Víctor dijo Redes, ya no me fijé más, porque como siempre la pega, entonces ya hay confianza. ¿Quién es lo que pega? Pero en esta confieso que no Hombre, estoy seguro. Está ahí, ve bien. ¿Quién ve bien? Víctor Villalba. Y necesita tanto lo que de tu parte. En la mesa, en la conferencia, donde está. No te Parece un pongas- representante. No te pongas así 7 minutos más, pero se demoró 2 minutos. No sé si va a agregar. Carga el equipo de Carlos, está Derli por bajo, Gaona Lugo en el piso, pelota sobre la izquierda, atención con Morínigo con el balón, sigue Gaona Lugo en el piso, ¡epa! Cae y Tomás Morínigo, vino al centro, Prato ve pasar, Prato ve pasar. Yo no sé si era el indicado, lo van a decir vos que sos técnico, si querés, lea. Prato no está. Sí, si uno lo mira así, está, pero si querés Está jugar con porque está en Prato. la cancha, ¿no?
Si querés jugar completo, tenés que dar la pelota en el pie. Él no tiene grandes desplazamientos. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha de Afiliate online que haga mutual. Morini, que digo, está Bailón, había jugado la pelota Rodrigo cuando pelea Bailones. Caballero había iniciado la jugada, se salva limpia. Para de sufrir adelante, tiene Electroban de Bato Split George de 12.000 pesos con sello de garantía. En el que cota 279.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendido llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Altura Citán, cercanía del Hospital Nacional de Itehuel, Moni de Itaco, cuotas fijas en reajustes, Centro Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.boxdog.le, apostar a ganarlo, cambia todo. La pelota a la izquierda, carga Caballero, le dio otra fisonomía Caballero en el ataque a Nacional, ¿verdad? Sí, pero el gran mérito de Nacional está en Gaona y sobre todo en la actitud de Olimpia de no salir a presionar a los lanzadores. El centro malo, la pelota de Olvera, está por terminar instante final. Ahora, si lo comparás con el rendimiento de Marcelo González, sí, por supuesto, Caballero, mucho más. La pelota a la base con Olvera. Con Bancopp tenés 100% reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Sambre y Ta, fines de semana de enero y febrero. Bancopp crece desde la raíz. Llena tu verano de ahorro con Copetrol, carga la calidad de siempre a precio más bajo, hasta 1.250 en este 605 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. La pelota la tiene todavía buscando redes a la izquierda. Marcamos el tiempo, también se habla de Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa, Rubiloca, las más extensiones de indica Arturo. Pasó a la derecha los dos. Y su seguro Chaco. Pelea Prato desde el fondo, busca la pelota Caballero, puede ponerla para Bailones, viene pidiendo Gaona Lugo, pelota para Ignacio Bailones, pica Bailones, arranca cuando se mete Rodrigo, la pelota para Rodrigo a la izquierda, ganó bien, colocó el centro, corre. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no hay acceso sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Llegó Buller, la nueva marca moto que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Es la última prácticamente del partido y la tiene Nacional. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un chorro de tradición. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, Cemento Bellemí, acceso sur, casi perfecto, Socorro Ñembe. Orlando Gaona tira, atención con esta. Olveira seguro, ni termina. Chapura Olveira, juega la pelota para darle pica, se mete y se va. Lo están esperando, no, lo están esperando. Brasil Ojeda. ¿Qué pasó, Víctor? Agarrón de Jordan Santa Cruz, es amonestado el jugador de Nacional. El tiro libre para Olimpia. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos. Es Lotelson Online, se te registra con el código Urbano Civil Guaraní, que bono extra de los 200.000 guaraníes, bono de bienvenida. La falta Rúa que no apareció en el segundo tiempo, Carlos. No, aquella cuando se inició una pared con Derli es todo lo que después casi no tocó la pelota, desapareció completamente. Coste que había hecho una muy buena primera etapa. Hay tiro libre para Olimpia, terminando el partido. ¿Cuánto, Darío? 51-55, señor. ¿Termina entonces? Sí, señor. Es la última, ahora sí. Dos más, dice el árbitro del partido. 2 minutos más agregado, viene el tiro libre para Olimpia. Pelota a la derecha, Tucu Salazar. Toca balón atrás, atención con la Rúa, mandó, tiró, segundo poste arriba. Cuando se metía pronto para buscar esa pelota, cubren dos, empuja. Empujó. Es que empujó, ¿qué cobrar? Le dice. ¿Qué cobrar? Le dice así. ¡Tiro libre! A esta altura, con todo lo que pasó, el jugador ya te protesta todo. Y falta 2 minutos que ya corren. Su debut, cuando sancionó una falta del partido anterior, dejó escapar una sonrisa. Prato, con un gesto. La pelota para Bailones, se metió Caballero, Rodrigo acompaña. Cayó el de Nacional, siga, dijo el juez. Rebota la pelota, va a terminar con 2 agregados. 9 en total, ¿verdad? Sí, señor. La pelota la tiene Redes, Ronald Redes, cruce y cambia, metió la pelota para Derli sobre la izquierda. Está Derli con el balón, carga Olimpia, vino la marca, se lo llevan por delante. Gana Derli, ganó Derli, bien Derli, rebote y saca en el fondo Gaona. Decir bienestar y certeza ese equipo, con más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos el mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salí ganando. Los dos tuvieron
Me parece que más inclinada la cancha a favor de Nacional en el segundo tiempo. Ni hablar la polémica, el de gusto, lo que será la conferencia. Tiro de esquina para Olimpia. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja en Energy, energía, calidad al precio justo. Para esta noche, industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Tira Derlis. Atención con Anthony, levanta el brazo izquierdo, más que levantar extiende el brazo izquierdo. Esta Derlis tiró. Anthony seguro controla. Este domingo 700 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha, 1950 millones en premios. En el poder de cambiarse por el. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 guaraníes. 100 precios bajos, calidad superior. Fuerte la falta final. Terminó el partido 2-2, no va más, dijo el árbitro del partido, que se lo ha cuestionado indudablemente lo que pasó. No va más, dice Derlis Benítez. Terminó en instante Carlos en una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Y de vuelta al público con la frustración. Arturo, rodean los jugadores de Nacional al juez del partido. Siguen con los reclamos, siguen con la duda de lo que sucedió en esa situación puntual. En este caso, la polémica del final en lo que ellos consideran el gol. La gente se va retirando cabizbaja, me refiero al público de Olimpia, que